Es hora de tomar asiento en familia y escuchar la radio, porque ahora comienza un lindo recorrido por nuestro pueblo. Lanco, historia y memoria. Hablaremos y conoceremos a los protagonistas. Conduce el profesor e historiador Diego Pino y Ricardo Lomboy, encargado de Cultura de Lanco. Bienvenidos a la segunda temporada. Bienvenidos ya a una tercera sesión, ¿cierto? Tercer capítulo del programa Lanco, Historia y Memoria. Estamos siendo transmitidos desde Radio Ritmo y desde Portal Radio para todo el territorio, ¿eh? Hoy día, hay que decirlo, Ricardo, estamos no solamente transmitiendo en Lanco, sino que quisimos ir más allá, ¿cierto? Y ahora también estamos transmitiendo a todo el territorio, ¿cierto? Lo que incluye también Malalhue. Hoy día, nuevamente, ¿cierto? Tenemos conversación de lujo. Hoy día vamos a hablar temas referentes a Lanco, ya al pueblo de Lanco en sí, relacionado con la vida urbana, relacionado con las instituciones base, ya sea bomberos, y para eso hoy día tenemos un invitado pero privilegiado, que es don Raúl Cortés, ya vecino, ¿cierto?, eterno de Lanco, más de 90 años en la comuna, así que claramente, ¿cierto?, posee más que una historia, ¿cierto?, que nos puede dar énfasis, ¿cierto?, o nos puede hablar un poquito, ¿cierto?, con propiedad, ¿cierto?, de lo que es la historia de Lanco. Ricardo, ¿qué te parece a ti nuestro invitado hoy día? Muy bien, Diego, primero que todo saludarte y saludar a todos los auditores que nos están escuchando por las dos plataformas, como te decía, Radio Ritmo y Portal Radio. Un tremendo invitado, así es que a preparar el oído para escuchar buenas historias y nutrirnos de ese conocimiento que se ha ido traspasando por generaciones, y es un poco también lo que buscamos con el programa, poder hacer esa transmisión, como lo hemos comentado otras veces, entre las personas ya que tienen más edad y tienen más conocimientos del territorio, poderlo traspasar a las nuevas generaciones. Saludarlos igualmente desde la Municipalidad de Lanco, representada por su alcalde, don Juan Rocha, y recordarles también que este proyecto ha sido posible también gracias a una postulación que se hizo desde la Municipalidad de Lanco a los fondos del Ministerio de Cultura, específicamente Seremía de Cultura, por su programa Red Cultura. Por ahí fueron bajados los fondos para poder financiar este proyecto, que hoy podemos transmitirlo ya, podemos decir, en todo el territorio de Lanco. Así es que muy contento del programa que vamos a tener hoy día, así que sin duda a preparar el oído y escuchar buenas historias. Y antes de comenzar, Ricardo, ¿cierto?, como ya es tradición en nuestro programa, nos vamos con un temita, ¿cierto?, un tema de música local. Una ruquita se está armando.
Una pregunta que yo siempre me he hecho es ¿cómo inicia Lanco? ¿Desde dónde inicia Lanco? ¿Cómo el pueblo, ¿cierto? Me refiero principalmente al pueblo de Lanco. ¿Dónde tienen sus inicios, ¿cierto? ¿Cómo se configura? ¿Cómo nace? Porque no creo, ¿cierto? Que una mañana cualquiera, igual que un digüeño, ¿cierto? Vio que estaba húmedo, que había sol y nació. Sino que esto, ¿cierto? Tiene un porqué, ¿ya? Para entender, ¿cierto? Cómo inicia Lanco, el pueblo, ¿ya? Hay que necesariamente remitirse al ferrocarril. ¿Y por qué el ferrocarril? Porque el ferrocarril tiene la connotación, ¿ya? Y esto no solamente donde estamos hoy en día, sino que, por ejemplo, si lo vemos esto a nivel mundial, apenas nace el ferrocarril, ya nacen también muchos poblados en relación al ferrocarril, o sea, a las orillas del ferrocarril, ¿cierto? Al costado. Y es de ahí, ¿cierto?, que nace también Lanco, ya desde el ferrocarril. Y no nace como Lanco, sino que nace como Estación Lanco, ¿ya? Ese es el nombre original que tiene el pueblo de Lanco, porque el territorio como tal, ya donde estamos hoy en día, no tenía aquel nombre, ya no tenía, ¿cierto?, este concepto de Lanco, sino que también, ¿cierto?, como ya dijimos en el capítulo anterior, el territorio era conocido como Cachico, ya, y en específico el lugar, ¿cierto?, donde hoy día está Lanco era conocido como Cudico. O sea que cuando se nombraba Cudico en la época, ¿cierto?, se hacía referencia principalmente a la confluencia del río Cruces y el río Lufucade. Tuvo gran importancia la confluencia de los ríos Cruces y Lufucade, ¿ya? De hecho es un paso natural, en este caso, ¿cierto?, ya que se encuentra entre valles, ¿ya? El lugar donde hoy día nos encontramos, Lanco, ¿cierto?, es un paso natural, por ejemplo, si es que queremos ir de Mariquina, ¿cierto?, o de Maricuga a Loncoche, ¿ya? Tenemos necesariamente que pasar por Lanco. Si es que queremos venir, ¿cierto?, de Valdivia a Villarrica, ya en la época era necesario también pasar por Lanco, ¿cierto? Y no por Lanco, insisto, el nombre en la época era Cudico. Se conocía, ¿cierto?, como Cudico. Entonces, ¿cómo nace la figura o cómo inicia, ¿cierto?, la figura de Lanco? Insisto, esto, ¿cierto?, está ligado netamente, ¿cierto?, al ferrocarril. Ahora, ¿por qué, ¿cierto?, lleva el nombre de Lanco como tal, ¿cierto? Es aún una incógnita que aún, ¿cierto?, no podemos, ¿cierto?, develar o saber en ciencia cierta, ¿cierto?, por qué lleva ese nombre, pero sí podemos a lo menos, ¿cierto?, entender que la palabra Lanco significa aguas muertas. Ya Lan quiere decir muerte o que algo ha muerto, ¿cierto? Y Co quiere decir agua. Entonces, agua muerta podríamos incluso traducirlo como de forma literal, ¿ya? Ahora entendamos también que el mapuzungún, ¿cierto?, no funciona igual que el español, ¿cierto? Y que nunca es literal, ¿ya? El mapuzungún, ¿cierto?, son ideas, son conceptos, ¿cierto? Entonces cuando yo digo Lanco, ¿cierto?, agua muerta, lo más probable es que se refiera, ¿cierto?, a un pantano. Y insisto, esto no hace mucho sentido, ya que la confluencia del río Cruces y el Lufucade, ¿cierto? Yo recuerdo en algún momento cuando niño ya no haber ido a clases justamente porque los ríos se desbordaban. Yo tenía varios compañeros, recuerdo en la básica, que eran de Puente Negro, que decían ellos. Y decían, varias veces me recuerdo a ver que estábamos en el colegio y decían, no, el compañero tanto, ¿cierto?, no puede venir porque se desbordó el Leufucade y el cruce, ¿cierto?, y no pueden cruzar para acá. Entonces, ¿cierto?, yo me imagino en la época, ya estamos hablando de incluso del año 1800, 1900, ya hace 100, 200 años atrás, cuando, ¿cierto?, en este lugar había bosque, ¿ya? Porque hoy en día, ¿cierto?, si vemos nuestros cerros, sí hay bosque, algunos manchones, ¿cierto?, pero, ¿cierto?, en general no es difícil identificar, ¿cierto?, como el pino y el eucalipto, ¿cierto?, han cambiado el paisaje, ¿cierto?, y le han sacado esos tonos verdosos, ¿cierto?, esos tonos amarillentos, y lo han cambiado simplemente por un verde sólido, ¿cierto? O sea, se ven los montes verdes, y eso, ¿cierto?, nos hace o nos entrega el siguiente antecedente de que el ciclo del agua fue, en este caso, cortado, ¿cierto? Al no haber agua, ¿cierto?, los bosques, ¿cierto?, no hacen su evapotranspiración, ¿cierto?, no se genera el ciclo del agua, por lo cual, ¿cierto?, vamos a tener una interrupción en tal, y, ¿cierto?, es lo que vemos hoy en día en nuestros ríos. Nuestros ríos hoy día, ¿cierto?, corren relativamente, ¿cierto?, con un curso de agua, pero, ¿cierto?, muy, muy distinto a lo que era antes, ¿ya? Por ejemplo, yo de vez en cuando me pongo a hablar con mi abuelo, y mi abuelo, ¿cierto?, me habla y me dice, no, hijo, me dice, si antes los ríos, ¿cierto?, llevaban agua, me dicen. Antes sí que llevaban agua. Por ejemplo, lo que es el sector del Bao, que se conoce hoy en día, ¿cierto? Ahí me decía que era el único lugar donde se podía cruzar, por ejemplo, en ese lugar, porque
la corriente, ¿cierto? El caudal que llevaba en este caso el cruce, ¿cierto? Era demasiado. Y hoy en día, ¿cierto? Con el paso del tiempo, con el cambio climático, aparte de eso, ¿cierto? Con la afección que se genera, ¿cierto? En los bosques, con el recambio de árboles, ¿cierto? En este caso, por medio de las forestales, ¿cierto? Se ha interrumpido todo lo que es el ciclo del agua, ¿cierto? Y lo que ha traído en cierta medida una mayor sequía en el territorio. Tal vez hoy en día no nos percatamos mucho de eso, pero cierto, ya claramente tenemos claros resayos de que algo viene. Y eso, por ejemplo, insisto, queda plasmado, cierto, en que hoy día ya no hay inundaciones. Inundaciones, cierto, son muy pocas las que se ven en Lanco. Tiempo atrás recuerdo, cierto, cuando se salía incluso el canal Pelleco, ya que está en el Alberto Córdoba, ya, cosa que hoy día ya no ocurre. Entonces eso nos habla claramente, cierto, de que el territorio está cambiando, que la configuración del territorio está cambiando, y cierto, claramente la palabra Lanco cada vez hace menos sentido, ya, porque ya cierto, cada vez el agua, hay menos agua, ya, y esto también es algo importante de entender. Entonces, cierto, vamos a entender que Lanco lleva el nombre, cierto, principalmente por eso. Pero ¿cómo inicia Lanco? Nos interesa eso más que saber el significado de la palabra Lanco. ¿Cómo inicia? Se supone que a comienzos del siglo, cierto, a comienzos del siglo XX, ya en 1900, incluso un poco antes, a finales del siglo XIX, en 1870, 1880 más o menos, 1880, ya, llegan al territorio de donde estamos hoy en día muchos colonos, ya, y principalmente eran de origen alemán, y en específico uno que ya nombramos en el capítulo anterior, ¿cierto? Francisco Esprel, ¿ya? Él va a ser una figura importante dentro de la historia de Lanco, ya que al detenernos, ¿cierto?, sobre la figura de Francisco Esprel, podemos entender varias cosas, ¿ya? Así que ahí la importancia de él. El concepto, ¿cierto?, o la idea de enajenación de tierra o especulación de tierra se dio mucho durante finales del siglo XIX en este territorio, ¿ya? Donde llegaba gente de afuera a hacer negocios con la tierra, ¿ya? Hasta este momento, ¿cierto?, no había un sentido, podríamos decirlo, un entendimiento desde el mapuche, ¿cierto?, por el cuánto valía la tierra, ya hay que entender eso. O sea, el mapuche nunca le puso valor a la tierra, ya nunca le dijo esto vale tanto, ¿cierto?, esto vale lo otro, ya nunca tuvo un valor la tierra. Sin embargo, cuando llegan los colonos, ¿cierto?, el mapuche se debe enfrentar a esto, ya, porque el colono viene en este caso a comprar tierra, y le viene a comprar tierra, ¿cierto?, a alguien que no sabe cuánto vale su tierra. Entonces de ahí va a salir, ¿cierto?, la idea de la especulación de tierra, ¿cierto? Y entendamos que por ejemplo, según el testimonio o el relato, ¿cierto?, de el peñi Eugenio Briceño Calfunao, ya, que ya no está entre nosotros, ¿cierto?, pero sí nos dejó un relato muy rico en relación, ¿cierto?, a los inicios de Lanco. Él, por ejemplo, nos comentaba en algún momento de que cuando llega Francisco Esprel, ya se hace amigo principalmente del cacique Huichalá, ¿cierto?, que era el cacique de Cachico. Y se supone que entre fiesta y fiesta, y entre licores, ya, y aguardiente, que era lo que se ocupaba en la época, ya, hace en este caso firmar al lonco, ¿cierto?, para que le vendiera las tierras. Según el relato de un Eugenio, ¿cierto?, más allá de una venta, era supuestamente un arriendo lo que supuestamente habían hecho en aquel episodio, pero sin embargo, ¿cierto?, el Peñi Huichalá, ¿cierto?, como no sabía leer ni hablar el español, ¿cierto?, y también, ¿cierto?, Francisco Esprel haciendo abuso de la confianza que tenía, ¿cierto?, en este caso los mapuches sobre él, ¿cierto?, termina en este caso comprándole las tierras, ¿cierto?, literalmente, ¿cierto?, y de forma muy coloquial, a precio de huevo, ya no paga realmente lo que son las tierras, ya, y de esa manera se comienzan a hacer los territorios, ya, los territorios de en este caso podríamos decirlo de Lanco. De esa manera se le va a comenzar a dar, podríamos decirle, forma al territorio, ya. En 1903 llega en este caso el ferrocarril, ¿cierto? Ya se coloca una estación de trenes. ¿Qué genera la estación de trenes? Genera claramente cierto flujo de gente, ya, ¿cierto? Llegan primero, ¿cierto?, los carrunchos, que son las personas que están haciendo la línea del tren, y llegan, ¿cierto?, a generar estas primeras aldeas, ¿cierto? Y de ahí también la idea de este llamado Lanco Viejo, ¿cierto? Cuando dicen, no, si Lanco primero, ¿cierto?, se colocó en el puente de fierro que está cerca de la familia Zapata, ¿cierto? Esta, ¿cierto?, va a ser una figura de aldeas primero, ¿cierto? De aldeas de carrunchos, ¿cierto?, que llegan y que van avanzando a medida que va avanzando también el ferrocarril. De esa manera, ¿cierto?, va a comenzar también Lanco, desde el ferrocarril, ¿cierto?, y desde esta especulación de tierras. Pero un momento decidor para la historia de Lanco, ¿cierto?, es cuando llega en este caso
la sociedad Barthou y Corvaux al territorio. En 1908, ya según cuenta también el relato, Felipe Barthou habría llegado a la estación de Lanco ya para hacer negocios ya con una persona que se desconoce su nombre ya, pero para poder comprar un fundo en Ancacamoe, esto queda cerca de Panguipulli. Al llegar a la estación Lanco, ¿cierto? Nadie recibe a Barthou, ¿ya? Entonces Barthou supone que en la época se acerca a una de las únicas casas que había en aquel entonces, en 1908 ya, en Lanco, en la estación Lanco. Y justamente, ¿cierto?, da con la casa de Francisco Express, la cual estaría frente a la estación de Lanco, y le explica la situación, ¿cierto? Le explica que él habría venido a Lanco a hacer un trato, ¿cierto? Trato cual nunca se llevó a cabo. Entonces, en este mismo momento, ¿cierto?, sería que Francisco Express le dice, entonces, si venía a hacer negocios por tierra, yo tengo tierras para vender. Sería de esa manera entonces que el 13 de marzo de 1908, ya, la sociedad Barthou y Corvaux compra los territorios de Alhué, el territorio de Puleufo, el territorio de Cachico y un territorio, todo un fundo ya, llamado San José. Esto por una suma de 60.000 pesos de la época, ya estamos hablando de 1908, ya. Entonces en este momento él compraría el fundo de Alhué, ¿cierto? Que hoy día ahí se encontraría la población, ¿cierto? Alhué, que está en la carretera de Lanco, ¿cierto? Al otro lado de la carretera. Puleufo, que hoy día, ¿cierto?, es conocido como la isla. Cachico, ¿cierto?, que es donde está hoy día Lanco. Y aquí yo quiero detenerme porque aquí me llama a mí la atención, ¿ya? Por ejemplo, algunos nombres de los fundos que compra Barthou. Y esto, por ejemplo, para entenderlo desde la importancia de la territorialidad, ¿cierto? Y también desde el quimón mapuche. Por ejemplo, Alhué, ya desde la cosmología mapuche, ¿cierto?, está relacionado con un ñen, podríamos decirlo, con un espíritu, ¿cierto?, que hace referencia a algo malo. Y de hecho, el Alhué muchas veces está relacionado también a los pantanos, justamente, ¿cierto?, porque los pantanos tienen la figura, ¿cierto?, de que es como aguas detenidas, ¿cierto?, aguas muertas, como que trae, ¿cierto?, esa mala vibra. Ahora, es importante entender eso también, ya, porque el nombre, ¿cierto?, el concepto de Alhué fue puesto en este sentido, ¿cierto?, por las comunidades de la época. Otro nombre que también llama la atención, por ejemplo, es Puleufo. Puleufo quiere decir varios ríos, ya. Pu es plural, ¿cierto? Leufo quiere decir río. Entonces son varios ríos, ¿cierto? Y también hace sentido en este caso porque nos encontramos, ¿cierto?, en Leufucade y el río Cruce. Entonces habrían sido ciertos fundos, ¿cierto?, los que habría comprado la sociedad Corvaux y Barthou. ¿Por qué sociedad Corvaux y Barthou? Ya principalmente, ¿cierto?, porque en este caso la esposa de don Victorina, ¿cierto?, Barthou, ¿cierto?, tenía el apellido Corvaux. Y cierto, también llega, aparte de eso, la sociedad de Corvaux y Barthou, ¿cierto?, va a llegar, ¿cierto?, la figura de Desiderio Corvaux también, ¿ya? Entonces vamos a entender que a comienzo de siglo, en 1908, ¿cierto?, ya comienza en este caso la sociedad Barthou y Corvaux a hacerse de terrenos en la época. Y vamos a tener también otro dato muy importante, ya, es que en 1913 ya se tiene, por ejemplo, los primeros contratos, ¿cierto?, de loteos, ya, de venta de lotes, ya se hace en este año 1903. Y aquí leo, miren, desde un libro, ¿cierto?, que es del profesor Fabián Almonacís, que habla de la industria, en este caso de valdiviana, de 1870 a 1914, ¿cierto? Y él toca el tema, ¿cierto?, de esta enajenación de las tierras, ¿cierto?, y cómo se hicieron de los fundos. Y por ejemplo, aquí comenta algo muy específico. Dice: la sociedad Corvaux y Barthou fue creada en Santiago el 17 de febrero de 1908 por Felipe Barthou, Constancio y Desiderio Corvaux y Octavia Benoit de Corvaux, para explotar los fundos Las Vegas en el departamento de Villarrica y Los Copihue en el departamento de Valdivia, junto a la estación de Lanco. Según datos señalados el 14 de enero de 1913, en poder dado por Barthou, que resida en la zona, a los otros socios para devolver su aporte a la socia que se retiraba.
Aquí es importante señalar también, ¿cierto?, que esto de que se venden, se compran, se traspasan los fondos, ¿cierto?, era un modus operandi que tenían en la época, ¿cierto?, para, en este caso, podríamos decirlo, para que se pierda la huella, ¿cierto?, del origen, quién vendió el fondo, ¿cierto?, y así poder en un futuro, ¿cierto?, o en algún momento puede ser restitución de las tierras, ¿cierto?, cosa que hoy día es complejo hacerlo justamente por lo mismo, ya porque es como que quedan tan engrapados estos contratos de arriendo, ¿cierto?, y de compra y venta, ¿cierto?, que al final es imposible deshacerlo, ya que por medio, ¿cierto?, hay muchas personas que compraron y vendieron. Es una figura muy de triquiñuelas, podríamos decirlo, ¿cierto? Es algo muy es como una especie de malversación de algo ahí, ¿ya? Hay que entenderlo que también tiene esa forma lo que ocurre, ¿cierto?, con los inicios de Lanco. Ahora, también vamos a entender, ¿cierto?, y es indudable ya que el aporte que hace también Bartú a la comuna, ¿cierto?, no se puede, ¿cierto?, desligar también desde el avance que ha tenido la conformación, ¿cierto?, y la configuración de Lanco como tal. Por ejemplo, algo importante también de señalar es que apenas llega, ¿cierto?, Felipe Bartú a Lanco, ¿cierto?, establece un molino, ¿cierto?, que va a ser en este caso principalmente para moler el trigo de la época, y con ello, ¿cierto?, también eso va a comenzar a darle forma al plano de Lanco. Hay que entender que a comienzos del siglo 1900 ya Lanco, el principal tránsito, ¿cierto?, los principales sectores de Lanco estaban en la estación, ¿cierto?, la estación, la calle Copihue, la calle Cóndor, ¿cierto?, y la calle Yungay, que van a ser, ¿cierto?, las principales calles de la época. Hoy en día, claramente el plano de Lanco ha crecido, ¿cierto? En 1960 ya se generó una primera población, ¿cierto?, que es la población 22 de Mayo, ya, ¿cierto?, ya en los años 90, ¿cierto?, los años 80 y 90, ¿cierto?, ya con las poblaciones, ¿cierto?, que conocemos al otro lado, ¿cierto?, de la calle Nueva Norte, ¿ya? Pero si lo vemos, ¿cierto?, desde un punto de vista histórico, ha sido un tránsito bastante rápido, ya que en menos de 100 años, ¿cierto?, la comuna ha crecido de forma muy exponencial. Y esto, ¿cierto?, principalmente también a que Lanco ha tenido desde sus inicios, ¿cierto?, un formato o una forma ya de comuna, ya o de pueblo, ¿cierto?, relacionado con los servicios. Eso hay que entenderlo, ya. Lanco no tiene atracciones turísticas, es muy poco lo que tiene, ¿cierto? Y por lo mismo, ¿cierto?, hay que en este caso entender que lo que entrega Lanco son principalmente ciertos servicios, y esto, ¿cierto?, en la época queda muy establecido, ya que, ¿cierto?, van a tener, ¿cierto?, en un lado el ferrocarril, ¿cierto?, el molino, por otro lado también, por ejemplo, vamos a tener después, cuando en los años 40 viene el auge maderero, ¿cierto?, con los aserraderos, incluso que vienen un poco antes, ¿cierto?, en los años 20 con don Pedro Salvadores. Entonces vamos a tener, ¿cierto?, que comienza a configurarse, ¿cierto?, el territorio muy rápidamente, gracias también, ¿cierto?, a la llegada de Felipe Bartú, ¿ya? Y familia, ¿cierto?, y la sociedad que se genera en la época. Otro molino también que había, por ejemplo, en la época era el molino, ¿cierto?, de don Herardo Set. Hay que entender que en algún momento de la historia de Lanco, según los relatos, ¿cierto?, también que nos habla la gente, los más antiguos de Lanco, nos señalan que incluso en algún momento hubieron 3 molinos en Lanco, ¿ya? Uno que sería el de Felipe Bartú, que estaba en la calle Copihue, otro que sería de don Herardo Set, que estaba en la calle Centenario con Yungay, y el otro, ¿cierto?, que estaría por un lugar, ¿cierto?, que no recuerdo en este caso el punto exacto, ¿cierto?, pero habrían, ¿cierto?, en algún momento de la historia de Lanco, ¿cierto?, 3 molinos, ¿cierto?, en la época, lo que también nos explica, ¿cierto?, y entendamos, ¿cierto?, no es que la población de Lanco en la época, ¿cierto?, haya querido moler mucho trigo, sino que venía mucha gente de sectores rurales, ¿cierto?, de sectores como mismo San José, de la Mariquina, desde Loncoche, desde Panguipulli, ¿cierto?, venían a Lanco a hacer molienda, ¿ya? Por lo cual, ¿cierto?, Lanco en algún momento de su historia tuvo un esplendor, ¿cierto?, económico, y de hecho algunos relatos también lo señalan, ¿cierto?, que a las afueras del molino, ¿cierto?, se habrían juntado más de 100 carretas de bueyes, ¿cierto?, con molienda, justamente, ¿cierto?, para hacer, ¿cierto?, la maquila, ya que, ¿cierto?, en este caso se entregaba trigo, ¿cierto?, yo te entregaba la harina, era la forma de operar. Otro podríamos decirlo, de lo que va a configurar también el territorio, ¿cierto?, y en específico el pueblo, va a ser la economía ligada al oro.
el oro, ¿cierto? A comienzos de siglo también va a tener mucha importancia, ¿cierto? Y vamos a conocer algunos lugares como Weimar, Pichilingue, la mina Madre de Dios, ¿cierto? O las minas que se encontraban en la cordillera, ¿cierto? De Trollope, en donde, ¿cierto?, se extraía el oro, ¿ya? Esto a comienzos de siglo, ¿ya? 1900, ¿cierto? Cuando apenas llegan, ya se conoce de que hay mucha circulación de oro en Lanco, ¿ya? Y que incluso se utiliza como moneda de cambio. Habrían habido varios locales, ¿cierto?, que hacían el cambio de oro en Lanco. Entonces vamos a entender que Lanco siempre ha tenido una economía ligada a la extracción, ¿ya? Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con la economía de la madera. En los años 40 surge un auge ya de la madera, y esto principalmente porque se comienza a extraer madera desde los sectores de Panguipulli, ¿ya? Y Lanco claramente, ¿cierto?, es un nodo, ¿ya? Debe pasar por Lanco, y de ahí, ¿cierto?, la idea de Puerto Seco, ya que este lugar, ¿cierto?, servía para acanchar madera principalmente. Va a ser entonces de esta manera como desde la economía del oro, la economía de la madera, es que va a comenzar Lanco a crecer. Y por ejemplo, un punto muy visible de esto ya va a ser, por ejemplo, en los años 40, cuando, por ejemplo, ya Felipe Bartú ya construye, ya crea, desde su bolsillo también hay que entenderlo, yo no lo veo clavando un clavo, ¿cierto? Pero sí lo veo, ¿cierto?, pagando la cuenta de el Teatro Galia. 1943-1945 es la construcción, ¿cierto? Es el tiempo que demora la construcción del Teatro Galia. Y esta construcción, yo insisto, esta construcción no expone, lo único que expone, ¿cierto?, es el poder económico que tenía Bartú en la época. Ya en los años 40, darse el lujo de poner un teatro, ¿cierto?, en la mitad del pueblo, ya al frente de la plaza, dándole la espalda a la iglesia católica, ya era claramente, ¿cierto?, era decir quién era el que tenía la plata en la época. Entonces entendamos también que el Teatro Galia no solamente se va a tener ¿cómo podríamos decir?, una importancia desde lo cultural ya en la época, sino que también, ¿cierto?, nos deja bien en claro, ¿cierto?, cuál era el poder económico que tenía en este caso Felipe Bartú en la época, ¿ya? Además de este teatro también, ¿cierto?, el Teatro Galia, existía anteriormente el Teatro Victoria, el recordado Teatro Victoria, ¿cierto?, que era de la familia Salvadores, pero según el relato igual explican que el Teatro Victoria, más que un teatro, ya era como una especie de galpón, ¿cierto?, en donde se utilizaba, ¿cierto?, de muchas maneras. Podía, ¿cierto?, ser un teatro en algún momento, y en algún momento se corrían, ¿cierto?, las cosas y pasaba a ser un gimnasio en donde se jugaba básquetbol, pero estaba, ¿cierto?, un formato distinto, ¿cierto?, a lo que vino en este caso después a proyectar, ¿cierto?, Teatro Galia en Lanco, ¿cierto? El periodo de esplendor del Teatro Galia, ¿cierto?, no se extiende tanto tiempo, ya va a ser, ¿cierto?, hasta los años 70 más o menos que va a tener su primer esplendor, ¿cierto?, ya que esto se debe principalmente, ¿cierto?, a que Felipe Artú en ese año se va de Lanco, ya se va hacia Panguipulli, ya, ¿cierto? Y dejando detrás ya sea su emporio, ya dejando detrás, ¿cierto?, también el teatro lo vende, ¿cierto? Y de esa manera, ¿cierto?, el teatro ya pasa a tener su propia historia, ¿ya? Pero, ¿cierto?, hoy en día, el teatro, hoy día remozado, ¿cierto?, más bello que nunca, nos viene a dar en este caso, ¿cierto?, una lección, ¿cierto?, podríamos decirlo, de la historia de Lanco, ya que fue puesto, ¿cierto?, fue creado en un momento, ¿cierto?, de esplendor económico en el pueblo. Y para comentar más de esto, ¿cierto?, y para saber más a fondo de cómo fue que se configuró lo Lanco, ¿cierto?, cómo nacieron las instituciones también en Lanco en relación a esto mismo, ya es que hoy día tenemos de invitado, ¿cierto?, a don Raúl Cortés, ¿cierto?, un vecino ya parte del inventario de Lanco, ¿cierto? Así que con él vamos a tener una conversación grata en donde él nos va a esclarecer aún más, ¿cierto?, estos tópicos que tocamos de manera muy somera. Radio Ritmo FM y Portal Radio están presentando Lanco, Historia y Memoria, segunda temporada. Bueno, hoy día, ¿cierto?, un día de lluvia, nos encontramos desde el Teatro Galia. Estamos en una de las tantas salas que fueron remozadas hoy día en el Teatro Galia. Yo debo decir que se ven bastante bonitas, ¿no? Sí, muy bonito. Ah, por ahí se escuchó alguien, ¿ah? Atención, ¿quién puede ser? Hoy día estamos con un entrevistado, pero su compañía, y no solamente su compañía, sino que, por ejemplo, a mí me ocurre que yo cada tanto vengo a Lanco, yo me expatrié de Lanco, me fui a Valdivia, pero cada tanto vengo a Lanco y suelo caminar sus calles.
y en ese tránsito de ir para allá y para acá en Lanco de repente, ¿cierto? No hay vez, ¿cierto?, que yo no me pille con don Raúl Cortés, ¿cierto? Que aún sigue usted caminando las calles de Lanco, ¿no, don Raúl? Hace 92 años que... 92 años. Don Raúl, y en esta misma, ya conversando, ¿cierto?, iniciando la conversación, ¿qué cosas de Lanco hoy día, por ejemplo, no están de las que antiguamente estaban? ¿Cómo ha transcurrido el tiempo para el pueblo? Como dice, los que estaban y ahora no están. El entusiasmo que había antes por el teatro, la cultura del teatro, eso no hay ahora. El teatro con artistas de Lanco, no de afuera. Okay. Tuvimos un gran centro cultural del Deportivo Juventud, pero participaba toda la comunidad. Y eso siempre uno se recuerda de los grandes momentos de cuando dimos comedias teatrales muy bonitas, muchas. Entre las mejores fue El sueño de un vaquero, muy bonita esa, en 3 actos, 1 hora y media, obra de Nicanor de la Sota. Y esa ahí, la juventud venía con un entusiasmo tremendo, muchas veces haciéndose ilusiones, que uno después los recuerda, después de viejo. En ese tiempo, muchachos de 16, 17, 18 años, se hacían ilusiones con el teatro. Ahí hay un pasaje de un artista que llegó a viejito y actuó, y decía que fue uno de los momentos más felices de su vida, trabajando en el teatro, muchas veces haciendo reír, enternecerse y hasta llorar, que es lo más difícil de un artista, hacer reír o hacer llorar al público. En ese tiempo, como dice él, dice un poema, yo quería ser un artista, tantos recuerdos que uno nos puede decir que en este momento en realidad se me van, pero esa era lo que ahora no hay. Claro. Oigan, para los auditores, ¿cierto?, que están hasta ahora en la tarde, yo aquí estoy frente a frente a don Raúl, ¿ya? Y hace, ¿cierto?, un gesto en la cara usted cuando intenta recordar, ¿ya? Como que buscan entre un baúl de un montón de recuerdos, ¿cierto?, que... Y usted, ¿cierto?, a través de la emoción justamente que ahora, ¿cierto?, intenta que estos recuerdos no solamente sean verbalizados, sino que también sean transmitidos. Exactamente. Esos sueños cuando dice de jovencito, no tan solo yo, sino todos los que participábamos. Decía, y ahora después de viejo, yo quería que mi nombre resonara por el mundo. Afán, anhelo profundo de que él empiece a ser hombre. Y ese es el sueño, los recuerdos de cada persona de esos tiempos. Es muy emocionante, ¿cierto?, en este caso lo que usted me trae a colación, ¿cierto?, esto de buscar entre los recuerdos y sobre más, por ejemplo, si nos ponemos en la idea de que usted toda su vida ha vivido aquí en Lanco, ¿cierto? Claro, usted recién mencionaba... tenía 5 años, en el año 1935. Usted llega a Lanco en el 35. Llegué a Lanco. ¿Y cómo era Lanco, por ejemplo, en el año 35? ¿Cómo, por ejemplo, a mí siempre tengo dudas cómo se veían los cerros de Lanco? Porque hoy día yo los veo y están pelados, claro. O a lo más se ve un eucalipto. Eran prácticamente 3 calles. 3 calles. Calle Copihue, Cóndor, Libertad y Yungay. Y de ahí llegan hasta la calle Santiago. De ahí la calle Santiago, después la calle O'Higgins, la salida. Pero de ahí para allá, la calle Nueva Norte, Alberto Cora no existía. No existía. Y todo de ripio y tierra. La ripio era la central, pues, la principal, calle Libertad, donde estaban los negocios. Emporio en ese tiempo, el emporio de don Claudio Ulloa, Montesino. Eso aquí en la esquina, ¿cierto? No, fue en calle, al frente donde está la farmacia ahora, donde está okay. la Hauser. Ok. Ahí era ahí se vendía todo, hasta la benzina, la parafina y todo. Esa casa ya no está, pues, la construcción de esa casa, no, ¿sí? No se está. Modificó, se rehizo de nuevo. Por la calle, en las 3 calles había un canal, ¿ya? Al lado sur de la calle, un canal que se conectaba en la calle Santiago, había una compuerta y se retenía el agua que iba por el canal del molino, se retenía, había un incendio para acá, para el centro, según la calle, se sacaba el tranque, se abrían las compuertas y se enviaba el agua hacia abajo. Ya, ok, entiendo. Ya, pero ese tema lo vamos a ir tocando, ¿cierto? Vamos a llegar para allá, en algún momento vamos a llegar, ¿cierto? Para los bomberos, que yo, ¿cierto? Sí o no, que los bomberos es algo, usted lo tiene ahí como en su corazoncito, claro. ¿No? Yo entré el año 1949, activo estuve 72 años activo. De los 72, 50 años en el directorio general.
22 años superintendente, 21 años director de la primera compañía y los otros años en vicesuperintendente en dos oportunidades, tesorero general y secretario general. O sea, bombero hasta por los codos. Pues eso está bien, porque eso quiere decir que usted, ¿cierto? Que se metió, ¿cierto?, en la institución, Claro. ¿cierto? Intentó hacer un aporte que Sí. está más de decir que la institución de bomberos, ¿cierto?, representa un... Yo creo que, ¿cierto?, que los chicos buenos, ¿cierto? Esa idea de los chicos buenos, yo creo que funciona muy bien. Sí. Los bomberos, sin forma directa o indirectamente, cumplen con un mandamiento, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo Claro. como a ti mismo. Entonces eso es lo que defiende, uno protege al prójimo. Sí, porque Como sea en todas, en verano, invierno, lluvia, calor. Correcto. Sí, porque es muy noble, ¿cierto?, lo que hace porque es voluntariado, o sea, partimos de esa idea, no hay ninguna Totalmente. responsabilidad, ¿cierto?, de Claro. nada, ¿cierto?, en el ayudar, pero sin embargo, ¿cierto?, los Claro. bomberos ayudan, ¿cierto?, y no es que ayuden a media, sino que ayudan, ¿cierto?, al 100, lo más que dan. Don Raúl, entonces usted me comentaba, ¿cierto?, que usted no nació en Lanco. ¿Dónde nació usted, don Raúl? En Pitrufquén. Pitrufquén. ¿Y cómo llega a Antiguamente Pitrufquén? Lisperguer, porque ahí el primer gobernador de Lisperguer Ok. fue un español, Ah, Lisperguer, ya. papá de la Quintrala. En Pitrufquén. Sí. Pitrufquén. Y después con un cacique ahí famoso, que no me recuerdo cómo se llama el apellido, y ahí se cambió a Pitrufquén, Ok. el nombre indígena. Claro, porque por ejemplo lo que usted señala justamente, ¿cierto?, Pitrufquén, el sector de Pitrufquén, ya históricamente, y por ejemplo si lo vemos desde el punto de vista mapuche que usted dice, Sí. ¿cierto?, siempre cumplió un rol muy fundamental el lugar de Pitrufquén, porque Sí. había ahí un cacique que se llamaba Paillalef, que era donde Es supuestamente... el cacique que Correcto. ahí ya le... De ahí vienen, ¿cierto?, todos los Sí, linajes hacia... Y por ejemplo, por eso ya tenemos los Cachilaf, los Huentelaf, porque el Sí. prefijo laf o lef, ¿cierto?, viene de Paillalef también, Paillalef. ¿cierto? Ya, muy Sí, bien. Paillalef. Entonces, en Pitrufquén, y eso estamos hablando, ¿cierto?, de comienzo de siglo, porque estamos Sí. hablando, ¿cierto?, del año 1930 y algo, ¿puede Claro, ser? ¿Y 1930. cómo llega usted a Lanco? ¿Por qué Lanco? Mira, había un renombre con Lanco, en ese tiempo era muy comercial. Se distinguía para el sur, Lanco y Payaco. Eran los más comerciales que había. Y acá en ese tiempo cuando llegamos nosotros, mi primo, que hacía jefe de la familia, se instaló la primera frutería en Lanco. Ok. Se llamaba la frutería San Pedro. Es ahí donde está, en la esquina de Calle Unión, ¿Ya? en la esquina, frente a la Pequi, que le Ah, ok, al frente. ok. Ahí, los Ok. Ulloa. Ya. Ahí era un casón de tres pisos y ahí había un agregado y ahí arrendamos nosotros. Se instaló la frutería, ahí era un grito y plata en ese tiempo. La gente no, para comprar fruta tenía que ir a otra parte. Así que se transportaba en ese tiempo, no había un camión, así que era el tren. Y es el que traía la fruta, el tren frutero, el 241. Es el 241. Y se venía del norte, pues, obviamente, con la fruta. Claro, del norte. Venían carros. Y aquí, como enganchaban otros, dejaban los carros aquí. ¿sí? Entonces, aquí la gente, después los que pusieron frutería, todos iban al tren a comprar para vender en su frutería, en sus locales. O sea, usted me comenta, ¿cierto?, que ya en los años 30, 40, Lanco, podríamos hablar que tiene un pequeño apogeo desde el punto de vista económico y más que tal económico desde lo comercial. Lo comercial de ahí, como digo, nosotros, era un pueblito que venía, se juntaban en el molino ahí, sus 30, 40, 50 carretas, quién sabe más, lleno de todos dejando el trigo y sacando el harina, se llama molino de maquila. Ahí en el molino usted dice de Felipe Ese que Bartó. se quemó. Ya. Y el otro existía donde viví, en calle Yungay, esquina Centenario. Ok. En esa esquina había otro molino, era de don Herardo Set. Ya, ok. ¿Y eso en qué año también? Eso fue en los mismos años 30, 40 más o menos. Sí, En esa época. sí, hasta el año 50 más o menos duró ese molino ahí. El de Don Gerardo Y C. después hubo otro, en calle Santiago al frente, ahí vivían Rolando Rojo. Ya. Él hizo un molino chico, pero era molino. Así que eran tres. Y todos trabajaban, porque Todos funcionaban. todo el campesino traía sus productos y se sembraba mucho. Aquí en Lanco era agrícola, ganadero. Y después, posteriormente, después del año 45, o del año 50, por ahí ya empezó la madera. Ok. Empezaron con la forestación, ¿cierto? Claro. Del bosque. Sí, se movió mucho el pueblo, el comercio con
con la instalación del ferrocarril de Lanco a Panguipulli. El ramal, ¿cierto? Claro. El famoso ramal. Ese fue pedido prácticamente de don Roberto Bravo, y sería Pechuquén también, del Fondo California, cerca de Comuy. Ok. Y ese maderero, y ellos ya tenían todos esos fondos de Panguipulli para ellos, que en ese tiempo pertenecían a Lanco, a la comuna de Lanco. Claro, claro. Así que hasta llegar a la Argentina, y ahí traían la madera y vieron que el tren era muy pequeño. Después, cuando se empezó a hacer el tren, y después vieron que era más cómodo aprovechar el río, la bajada, así que de Panguipulli sacaban por el río Benco al lago Riñihue. Ya, para allá. Para acá. Y ahí se venía por el río San Pedro. Por el San Llegaba Pedro, hasta claro. Valdés, y en los altísimo. lagos ahí atajaban los trozos de madera. ¿Sí? Ok. Sí, porque usted claro, señala que ya, ¿cierto? Desde los años 40, 50, incluso, ¿cierto? Un poquito más adelante, ya comienza todo el tema de la extracción de la madera y ya se hace visible acá, porque obviamente la extracción de madera viene desde mucho antes, ¿cierto? Sí. Desde comienzos ya del siglo 1900. Claro. Pero, ¿cierto? Ahí en Lanco usted dice que ya fuerte se empieza a ver desde los años 50. En relación, por ejemplo, a esto mismo que el tema económico, por ejemplo, el auge del oro, por ejemplo, teníamos minas también, la Madre de Dios también. Eso en esos tiempos, cuando nosotros llegamos, todavía se compraba, se pagaba con oro. Se pagaba con oro. Entonces que iban al emporio, bueno, quizás el oro, y había una farmacia, le decíamos botica. Okay. Ahora uno dice boteca, le digo ya, el año del catete. Oiga, pero usted, con lo que me cuenta, a mí se me hacen un montón de imágenes en la cabeza. Bueno, le decimos, ¿cierto?, a la gente en la casa que estamos con don Raúl Cortés, ¿cierto? Aquí nos está contando su experiencia de vida, ¿cierto? De cómo ha transcurrido el tiempo en Lanco, ¿cierto? Usted recién nos comenta que se pagaba en oro antes, por ejemplo. Se usaba el oro. Y había ¿cierto? compradores, había don Francisco y don Pancho Encina, donde está la Peque, ese era dueño de la I, y ahí se compraba el oro. En la farmacia, un señor Espinosa también compraba oro. Y fuera que el productor era lanquino también, un señor don Guillermo Vergara, ese era el dueño de las minas de Guaymas. No dueño, él compraba el oro. Claro. Y él tenía un maletín así, de esos maletines que usaban los médicos. Así. Ya entiendo. Y en ese iba a buscar el oro y se llevaba a Santiago. Se movía harto oro entonces en este lugar. Y ahí una vez a don Guillermo lo asaltaron, o sea, le robaron en el tren el maletín, porque después se supo del Lanco y salía oro, ya los pillines, digo, lo que le echaron y le robaron el oro. Don Raúl, usted ¿cierto? Nos comenta, ¿cierto?, que el oro también era uno de los, podríamos decirlo, de las actividades económicas que le dio, podríamos decir, Sí, empuje sí. a Lanco, ¿cierto? Sí. Aparte del oro, aparte de la madera, ¿qué otras actividades, por ejemplo, se veían? La agricultura, que se producía bastante trigo. Trigo. Harto trigo. Y la ganadería, porque aquí hubo una feria tremenda y Claro. ya hasta últimos años vino a desaparecer, pero se juntaban cientos de animales ahí y la gente rematando, venían de todas partes. Y eso movía harto el comercio. Eso por ejemplo, ¿cómo usted podría darnos una pequeña imagen, ¿cierto?, desde su recuerdo? ¿Cómo era el movimiento de gente en Lanco en relación, por ejemplo? Porque usted nos comenta que en Lanco se generaban actividades económicas, pero estas también daban a la vez, ¿cierto?, a que otra gente viniera a Lanco ya por el tema comercial, más que Claro. incluso, ¿cierto?, lo que ocurre en otros lados. Por ejemplo, Panguipulli, ¿cierto?, tenemos el tema turístico, que allá, ¿cierto?, ir al Sí, lago, claro. pero aquí en Lanco no tenemos... No teníamos No, nada. pues, o sea, lo único que era atrayente en Lanco en la época era el tema comercial. El comercio. Y era central porque las maderas llegaban a Lanco, de Lanco al ferrocarril, así se Claro. cargaban los carros, así que todo llegaba a Lanco, a Lanco, a Lanco. Podríamos incluso pensar, ¿cierto?, que el pueblo como Lanco como tal está situado de una manera tal vez estratégica, tal vez como que alguien la marcó en Sí. el plano, porque usted me cierto, claro, desde Panguipulli a Lanco podríamos tener una misma equidistancia, ¿cierto?, la distancia es la misma, Claro. ¿cierto?, entre Valdivia y Temuco, Claro. lo que hacía, ¿cierto?, que fuera un lugar muy, tal vez, ¿cómo se llama esto?, concurrido por la gente que venía justamente a lo que usted dice, ¿cierto? Claro, y las oficinas también, las oficinas del puesto interno, tesorería, registro civil. En registro civil no ganaba San José porque ya se instaló Ok. de todo, tiene más historial. Pero toda la gente venía, en puesto interno venían de Panguipulli y los que tienen negocio tenían que venir aquí a hacer todos sus trámites. Así que se juntaba gente
había movimiento. Bueno, ¿cierto? Para hacer una pequeña pausa en esta entrevista con don Raúl, ¿cierto? Ahora nos vamos a un tema musical, ¿cierto? Local, obviamente, ¿cierto? Con música local. Yo soy hijo de esta tierra, no le temo a las barreras que me pones por delante, no obedezco a las fronteras. Si es que vienes a insultarme, mírame, no soy cualquiera, soy aliado de los bosques, soy mapuche, soy la tierra y no caeré en tu sucio juego y no dejaré que me impongas tú. Soy aliado de los bosques, del viento y de las estrellas. No debieras provocarme. Soy huichafe de la tierra. Si es que vienes a robarme, ya firmaste tu sentencia. Por la sangre de mi herencia pagarás tus ambiciones y no caeré en tu sucio juego y yo lucharé y defenderé la tierra, la tierra, la tierra, hijo de la tierra. Defiende tu tierra, hijo de la tierra. Defiende tu tierra. Bueno, estamos de vuelta, ¿cierto? Después de ese tema musical. Y seguimos nosotros con la conversación con don Raúl. Llueve mucho, don Raúl, ¿no? Sí. Llueve a la antigua, ¿cómo se dice, no? Harta lluvia, y antes llovía harto. Sí. Más que ahora. Claro, más que ahora. Mucho más. Justamente yo recuerdo alguna vez, ¿cierto? De no poder ir al colegio porque se inundaba todo. Lanco se inundaba todo. Lanco tiene esa característica que Lanco Sí. es un pantano, ¿cierto? Si lo Sí. vemos, ¿cierto? Desde el punto de vista Si geográfico. literal era un bajo. Es un Por bajo, eso claro. Lanco. Lanco, claro. Decían agua detenida. Correcto, ¿cierto? Pero realmente, según una vez le consulté a un segundo chico, ¿qué significa Lanco? Agua detenida. Sí, me dijo, pero significa aguas podridas. Claro, y tiene sentido porque la palabra lan quiere decir muerte. Por ejemplo, Claro. por eso el Lanantú, que quiere decir como el eclipse de sol, Sí. pensaban que era cuando la luna moría. Pues entonces Lanco quiere decir, en este caso, diría como
muerte, podría incluso decir, ¿cierto? Sí. Con agua, que podía traducirse como Sí, agua muerta, ¿cierto? Sí. Y que tiene mucho sentido también con el tema del pantano, porque los pantanos, ¿cierto? Son aguas detenidas, Claro. en donde, ¿cierto? Da la impresión que está algo muerto, Claro. ¿cierto? De ahí vendría la idea, aparte que nos cruza el Leufucade por un lado, el Cruces por el otro, tenemos el Pelleco entre El medio pelleco también. ese una vez al año. Claro, ¿cierto? Y ese justamente, ¿cierto? El pelleco, como usted dice, ¿cierto? Una vez al año, y es por las lluvias, ¿cierto? Que en algún momento usted también dice, ¿cierto? Que antes llovía, antes sí que llovía. Claro. El bosque, ¿o no? ¿Qué piensa usted? Puede ser el cambio de bosque que se generó, ¿no? Y ya no es el ciclo del agua de antes. Eso es lo que trae el progreso, pues, también. El progreso, ¿cierto? Cuesta, se pierde con el progreso, cosas se van eliminando. Una cosa por otra, ¿cierto? Claro. Es una cosa por otra. Don Raúl, yo ahora lo quiero llevar ya a su infancia, por ejemplo. Usted me decía, ¿cierto? Que llegó en el año 35 a Lanco, ¿o no? Sí. A los 5 años me dijo que había llegado a Lanco, A los ¿no? 5 años. A los 5 años. ¿Dónde estudió don Raúl? ¿Mm? Acá en Lanco. ¿Dónde estudió usted acá en Lanco? Aquí en Lanco, en ese tiempo, la escuela 55. ¿Dónde estaba esa escuela Yo 55? estaba en calle 18, en la escuela fiscal ahí. ¿Ya? Por a este lado estaba la escuela de hombres y al otro lado estaba la escuela de mujeres, que es la que está Ok. ahora actualmente, la 266, parece. La Alberto Córdoba. La Alberto Córdoba. Y ahí había un cerco bien grande y bien tupido. No miren la chiquilla para el otro Ya, lado. entre hombre y mujer, dice usted. Claro, ya, ok. aparte. El recinto era el Don mismo. Florencio Pinea era director acá, de nosotros, de los hombres, y al otro lado la señora Rosario, la señora Dumont. de él, la esposa. Ok. En ese tiempo. Y esa era la escuela, ¿cierto? En ese caso usted me dice la escuela 50 ahí. Y 55 era. 55. Y la de mujeres 54. 54. Los 55, ¿cierto? En Y la ese escuela tiempo, sí. 54. ¿Y esos pequeños más o menos habrá sido que conservaron esos números? No sé cuál sería porque cambiaron números. Claro, ¿cierto? Eso por el Claro, tema de cierto. reformas educativas, Claro, ¿cierto? puede Después ser. pasaron a tener nombre, después números. Exacto. ¿Cómo era la educación en ese colegio, en ese tiempo? ¿Recuerda algún profesor? Bueno, el profesorado es muy bueno. Yo mirando después, bueno, porque era muy estricto, Ya. muy enérgico, le pegaban también al alumno que no. Así era no antes, estudiaba. así era antes. Con la reglita en la mano o la cabeza entre las piernas de los profesores, le tiraba el pantalón y el cachetito uno y el cachetito dos le decía. Oiga, sí, pues, era muy distinto la educación a cómo, Claro. a cómo era. Pero uno aprendía al tiro. ¿Y qué es lo que hay que? Lo primero, las tablas. Sin las tablas, no sé, las matemáticas no pueden andan. fallar. Tiene que aprenderse el tablero. Eran otros tiempos, ¿cierto? Otros tiempos. Otros Había tiempos. muy buenos profesores, tenía don Armando Ross para enseñar, muy técnico, no sé, con mucha sabiduría. Los niños, en vez de le dan un tema, pero sin ejemplo, aprenden menos. Los otros no, porque el profesor hacía un cuento, decía cuántas manzanas tenés, el abuelito, le llevaba al abuelito, 10 manzanas, se te cayeron 3, ¿cuántas le llevaste? Entonces así iba trabajando la mente de los niños y aprendían más rápido, parece. ¿Cómo era, por ejemplo, don Raúl, las salas en ese momento? Por ejemplo, usted como niño en la época, ¿cómo se asistía al colegio? Porque hoy día para ir al colegio el niño tiene que ir mochila, que esto y que lo otro. No, en ese Antes, tiempo ¿cómo era eso? Su cuadernito nomás y nada de mochila, ninguna cosa, con los cuadernos en la mano, 2 o 3 cuadernos y el silabario del ojo. Ese que aprendía más. ¿Recuerda usted algún profesor aparte de el tal Ross que no... Sí, don Armando Rosa, don Efraín Pineda y don Florencio, que era el director, Alfonso Nilo, muy bueno. La señora Elena Martínez también, primera mujer que era profesora en ese tiempo. En ese tiempo. Estamos hablando de los años 40, ¿cierto? Sí, más o menos. De los años 40. Sí, Y años usted me dice, 40. ¿cierto? Que había en el lugar donde hoy día está el Alberto Córdoba, ¿cierto? Estaba la escuela 55 que era de hombres, la 54 que era de mujeres, y esas estaban divididas por un cerco. Claro. ¿En ningún momento se hacían actividades en conjunto? No. En ningún momento. No. O sea, la educación antes, ¿cierto? Era Totalmente hombre y mujeres. y mujer al otro lado. Y en ese tiempo ya estaba, por ejemplo, la San Francisco, ¿no? La misional en ese tiempo, que era la escuela misional. Sí. ¿Y ahí cómo era ¿qué recuerda Claro, usted? yo también tuve un año ahí, estaba el padre Alejo, Padre uno Alejo. que se fue a Loncoche. Ahí parece que murió. Después el padre Alejo llegó el padre Emilio.
¿Y cómo era, por ejemplo, el contraste de educación entre lo que era porque claramente, ¿cierto? En la escuela misional la educación era cristiana, ¿cierto? Y en cambio acá, ¿cierto? Las escuelas fiscales siempre se han caracterizado por una educación laica, que es distinta. Sí, pero en ese tiempo había clase de religión. También. Y cuando llegaba el curita se sentía una mosca volando. Todos calladitos, todos, una personalidad que llegaba. Así que yo creo que eso se perdió a través del tiempo. La enseñanza cristiana. No robar, Claro, no matar, claro. no mentir. Indicada directamente al niño. Respetar a sus papás, querer a sus Claro. padres. Sí, claramente, ¿cierto? Claro, El cristianismo entonces, es una educación eso se fue perdiendo. basada en valores, por cierto, lo que usted Claro, indica, los valores. basada en valores. Y eso se fue perdiendo. Después ya, a última hora, los profesores le tienen miedo a los alumnos. Claro, hoy día ¿cierto? Es Claro. completamente distinto el Claro, rol, claro. por ejemplo, que juegan los profesores, a lo que juegan los alumnos también, Claro. a lo que usted nos comenta recién, pues, Sí. ¿cierto? Esto de que entraba el curita, ¿cierto? Y ustedes enseguida lo veían, ¿cierto? Como que incluso no podía volar ni una mosca, como Claro, usted dice. no, porque ninguna insolencia, ningún garabato. No. Y eso se mantenía bien. Y más compañerismo también. Que, por ejemplo, en relación a lo mismo, porque me entra la duda, ¿a qué se jugaba, por ejemplo, en ese tiempo? Ser niño en ese tiempo, ¿cómo lo Claro. recuerda usted? ¿Jugaba a las polcas? ¿Jugaba...? El fútbol era lo primero que cuando iba a gimnasia uno va a jugar tiro el fútbol. Pero no hacía el atletismo, hacer de otros, no, el fútbol. Y después de los otros juegos caseros, se puede decir, es la resbalada, en los terrenos así de pura tierra. Entonces corría y se iba corriendo y se iba a hacer una resbalada. Pues con el barro, eso. Claro, con el barro. Ya todos cochinos allá a lavarse antes de llegar a la clase. Y en ese tiempo casi la mayoría descalzos, los niños, poco zapatos. Y eran claramente... Claro, en el ¿cierto? invierno, pobres, claro, algunos llegaban con los pies azulitos, otros usábamos suecas. Ya, entiendo, ¿cierto? Ese era un zapato, pero con suela abajo de madera. Ya, comprendo, de madera. comprendo. Entonces uno para que duren más, se le ponía una latita con tachalita que llegaba a resbalarse. Ya, claramente usted Claro. me está indicando otros tiempos que no son nada Claro. parecidos a los de hoy día. Po. Claro. Por ejemplo, ¿cómo ve usted desde, por ejemplo, ya desde sus 90 y tantos años ya de existencia y otros tantos 90, ¿cierto? Viviendo ya solamente en Lanco, el paso del tiempo en Lanco, ¿qué le ha significado a usted, por ejemplo, el vivir en Lanco, en la comuna de Lanco? ¿Le ha traído algo que usted piense? Lanco es algo muy especial, Lanco, que no lo tiene otro pueblo. Aquí el que llega no quiere ir. Ocurre eso. Yo me daba cuenta del año 60, antes, en el fútbol. Traímos un refuerzo de una parte, después no se quería ir. Que quedar aquí, que ya hacerle el pase, ¿no? Porque aquí, no, yo vengo a jugar aquí. No, mi pueblo, de los coches casi, ¿cuántos? De San José, de Valdivia, de Payaco, de Los Lagos, teníamos de todas partes. Porque aquí había más compañerismo, más amor, más amistad. Aquí piensa usted Y que se siempre debe... ha sido así. ¿A qué piensa usted que se debe, por ejemplo, esa característica que... Porque, por ejemplo, que usted señala esto de que la gente no quiere irse. Yo también he escuchado varias veces a gente que viene de afuera, por ejemplo, no sé, lugares como Santiago, ¿cierto? Que llegan acá a Lanco y se pillan, ¿cierto? Con un pueblo que tiene movimiento a pesar de que es chiquitito, Claro. ¿cierto? Y que genera esa sensación de no querer irse, ¿cierto? Porque es como tal vez una comodidad el Exacto, estar se encuentran en Lanco. Se encuentran cómodos. Aquí en esos tiempos, los años 50, 58, 60, ¿no? Digo, en el correo Valdivia, el diario, ¿Ya? cuando venían las autoridades de allá, visitábamos la comuna de la amistad. Y eso casi siempre salía así. La comuna de la amistad. Amistad. O sea, ¿usted piensa que ese podría ser como un Claro, lema todos amigos. para aquí, Lanco? Y aquí se hacían amigos a nivel del fútbol, del básquetbol, de los deportes, de las carreras la chilena. Pues. Aquí venía gente de todas partes. Las carreras la A chilena. la acá en carrera Lanco. la chilena. ¿Dónde, De Osorno para acá. Y de Temuco para acá. ¿Dónde estaba Y la otra cancha de cosa. carrera acá? La cancha de carrera está ahí donde está la feria ahora. Ahí, La Nueva Norte. la Nueva Norte, ahí Ok. en la feria. En esa tenía hasta 300 metros. 250, se corría casi siempre 200, 250. Y habían varios aficionados, dueños de caballos,
Ahí está el segundo, segundo Heriberto Pino. Ah, usted ya, me está acordando mi abuelo. Ya. Chundo Pino, yo no conocía Don Chundo, a mi abuelo, Don Chundo. yo solamente Muy tengo bonito. los recuerdos y por ejemplo... Un hombre muy, no sé, como decir, igual que la comuna, con todos conviene. Y el bien. Sí, pues él No, no, comenta mucho eso correcto. de él. Po. Oiga, y por ejemplo en el tema de las carreras que usted dice, ¿cierto? Y que saca colación a mi abuelo, ¿cómo era el evento de la carrera? Aquí, por ejemplo, ¿qué carreristas Claro, hoy día, por aquí ejemplo? ya habían interesado en conocer que siempre corría don Teófilo Molina, también tenía caballo, don Gabriel Valé también trajo una vez, y así, pues, de gente de por acá, el Faunde, don Sergio Peña también tuvo, y se concertaban, ya corramos tal fecha, a 300 metros con este caballo, con el otro caballo, y así sus carreras ya. Y eso nos daban el beneficio a nosotros los bomberos, así que ahí teníamos, nosotros nos interesaba, ojalá que toda la semana hubieran carreras, y en vez habían toda la semana en el verano. Ya, o sea, pero la gente, viera usted, eso se llenaba de público. Ya. Venía gente de Panguipulli, de todo alrededor. Es un evento. Y fuera los de Temuco, cuando venían Temuco, venían harta gente, que traían sus caballos también a probar acá. Ah, mira, o sea era, podríamos incluso decirlo que era un evento tan Y importante nosotros como el pensábamos, fútbol. en ese tiempo pensábamos de haber, que la señorita Alcarrace vendía en una parte para haber hecho una cancha de carrera pues, con gradería, bien con hechita. casino, porque era grito y plata en ese tiempo, así se juntaba mucha gente, y hasta plata. ¿Me está hablando de qué años ahí? ¿De qué Debe década? haber sido como el 50, Ya, entre sí. 50 y 54, así. La carrera de caballo Mucho, Era- era era- la chilena. a la chilena, claro. A la chilena. Y como Y eso usted... se juntaba mucha gente y daba movimiento al pueblo porque los caballos que venían a correr ya se instalaban acá en sus pecedreros y todo, y ya eran 3 o 4 detrás del caballo, varios que lo cuidaban Claro. y se movía con se movía el pueblo. Mire, qué interesante porque, por ejemplo, usted me lo comenta y claro, yo me lo puedo imaginar, pero al tenerlo ahí, como usted dice, usted me lo comenta con como que el evento, ¿cierto? Era por ejemplo, a mí me ocurre mucho con lo que usted dice, no al mismo nivel, pero por ejemplo lo que pasaba con las veladas que hacían antiguamente antes en la escuela misional también. Sí. Que yo me acuerdo que eran momentos, ¿cierto?, de donde se movía el pueblo, uno notaba ciertos movimientos en el pueblo Claro. solamente con las veladas. Me imagino, Sí, yo, ¿cierto?, sí. lo que tuvo García en este caso. Ahí sabíamos ver, había, los colegios traían todos los padres y apoderados. Esto se llenaba, antes era el gimnasio Victoria. Y al gimnasio Ahí Victoria, ¿dónde estaba el gimnasio ese- Victoria? En calle Esperanza, a mitad de cuadra. Ya, o sea, podríamos incluso decir que está como donde está la bodega ahora del supermercado por atrás. Ahí, ¿cierto? por En esa ahí parte. detrás, sí. Ya, Y ese ahí perfecto. se juntaba, por lo menos haría sus 400, 500 personas. Ese era el Teatro Victoria. Teatro Victoria, Victoria. y gimnasio, porque ahí se jugaba básquetbol. Y ese Y se boxeaba. se boxeaba también. Claro, el box aquí venía Valdía de 10 peleas, en vez de ganaba una, y no se había castigado los 10. Esto también en los años 50, ¿cierto? Sí, todos También. esos. Y el teatro también es de esa época, el Teatro Victoria. El año 45, 40, de ese tiempo. De ese tiempo. Al frente de ahí está el Hotel Mera. Y coincide mucho, por ejemplo, lo que usted dice, ¿cierto?, con la construcción del teatro donde nos encontramos hoy día, ¿no es cierto? Claro. Que este teatro, si mal no recuerdo, fue construido desde el 45 al 47 o del Sí. 43 al 45, tengo Sí. esa duda ahí. Y bueno, como 3, 4 años. Claro. porque- ¿Usted recuerda cómo fue la construcción del teatro, no? Eso lo hizo don Felipito Bartú, el Ya. hijo de don Felipe. El hijo de Don Felipe. Don Felipe viejo era don Felipe Bartú Lapuplé. La Pople, ok. Y el otro Felipe Bartú Corbó. Corvo. Y ellos tenían el negocio ahí y compraron aquí y hicieron el Teatro Galia. ¿Y se parecía, por ejemplo, al Teatro Victoria Cabello? No, ¿O nada o que eran ver, dos allá cosas? era un galpón grande, ¿no? Ah. con graderías. graderías y por ambos lados. Y ahí jugaban, cuando jugaban, habían partidos de básquet. Yo como era dirigente, fui dirigente de muy joven porque me lesioné una pierna y no pude jugar más fútbol. Y tuvo que básquet, ver por dónde seguir. Pero fútbol me gustaba, desde luego. Y el básquet jugué hace un poco. Y partidos en vez, venía a jugar como si era el Español de Osorno, tremendo equipazo. La Salle de Temuco.
Y si venían y todos perdían aquí, porque teníamos los salvadores. Los hermanos salvadores, se formaba un equipo con los puros hermanos, ¿no? Y entraban uno que otro de aquí, el César Barra, que era muy bueno, Hugo Soler Vicén, Extermayer, Julio, Pato, y esa era la base. Pero Álvaro Salvadores fue seleccionado chileno cuántos años. Claro. Fue el mejor jugador del mundo en el año 52 en el Mundial de Argentina. Venía el Cito, Luis Salvador, el Cito lo dio todo. Claro. El Cito jugó muchos años en la selección de Chile. Pedro también jugó por la selección de Chile. 3 seleccionados de Chile. Y los otros hermanos no hacían nada de malo tampoco. Juanito Salvador. Pero Juanito era más futbolista. Ese jugó por la Universidad de Concepción y después jugó por el Colo-Colo. Pero a mal tiempo llegó allá a Colo-Colo porque Colo-Colo compró Jorge Robledo, el mejor centro delantero del mundo, criado en Inglaterra. Oiga, me llama la atención. José Manuel Muñoz, otro centro delantero, y Juanito ahí. Y una vez en partido con Wander, me parece, se lesionó el arquero, Misael Scuti. Y ya el arquero no tenían el arquero. Ya Juan Salvadores, a jugar Juan Salvadores. Y lo hizo estupendamente bien, como mejor que Scuti. lo tenían ahí, pero como era del sur, Claro. de los capitalinos, al sureño, en un entrenamiento dice que se pasaba la pelota entre los de Santiago, pero al sureño no le dan pase, ni por muy bueno que sea. Oiga, estamos aquí en esta tarde lluviosa junto a don Raúl. A mí me tiene ya, ¿cierto? Su relato me transporta, ¿cierto? Al momento donde usted está, ¿cierto? Recién nos acaba de hablar, por ejemplo, que nos comentaba, ¿cierto? Que en la calle 18 estaba el Teatro Galia, no, el Teatro Victoria, ¿cierto? El Gimnasio Victoria. Gimnasio Victoria, ¿cierto? Que en este caso era de la familia Salvadores, ¿cierto? Claro, y ahí se dan las películas, está todo. Y en relación a lo mismo, por Ahí ejemplo... vimos nosotros el circo, El circo. Aileen Circo. Ah, pues usted dice... En homenaje a Aileen. Ah, Ya me se me mire. ocurrió, pongámosle Aileen. En vez de Aileen Circus, Aileen Circus. Que suena como inglés, dice usted, claro. Claro. Aileen Circus. Ese fue algo que yo creo que es difícil de un pueblo como Lanco, otros no. Es llamativo esto que comenta usted porque, por ejemplo, me comenta, ¿cierto?, los hermanos Salvadores destacados en básquetbol, ¿cierto? Claro. Y no solamente a nivel comunal ni regional, sino que mundial. a nivel nacional. Por ejemplo, esto mismo se me viene ahora a la cabeza, por ejemplo, Tennyson Ferrada, que también es un actor que nació en Lanco también, y muy famoso en los años 80. Y por ejemplo también Maluenda, que también supuestamente es lanquino, o sea que algo pasa con los lanquinos. Claro. Algo pasa con los lanquinos. Raúl Mata que sea, no Raúl Maluenda. Raúl Mata, ¿cierto? Raúl Mata nació aquí en Lanco, pero no le gustaba a Lanco a esa familia. Y aquí se fueron a los lagos. Entonces después dijo que era oriundo de los lagos. De los nació lagos. aquí. Frente a la escuela ahí había un galpón, ¿cómo le llamaban? Barraca en ese tiempo. Era una casa larga. Y vivía Ok. Eran los trabajadores de don Pedro Salvador. Acá en Alberto Córdoba dice usted, ¿o no? Sí, En ese claro, tiempo no entre estaba, sí. calle Alberto Córdoba con 18. Ok. Con calle 18. Porque antes no había calle para No. allá, así que llega hasta ahí. No. Y eso era Pampa después, Claro, yo creo, ¿no? claro, y ahí donde estuvo la Cerradero había un muelle de Cerrín tremendo. Ese era el Ahí se barrio, hacían las ramadas. el barrio de la Serrín, Las que le llamaban. ramadas, y cuando había alguien que quería pelear con el otro, se invitaban, vamos allá, vamos a la Cerrín. Allá peleaban, caían blanditos. Los invitaban para la Serrín. Sí, se invitaban. En la escuela se hacía así, se habían dos que querían pelear y en la escuela no peleaban. Claro. Ya, vamos a la Cerrín. Pues. Yo eso mismo que usted dice, yo por ejemplo lo recuerdo aquí en el canal, pues yo estudié en la misional mucho tiempo, Ya. y cuando mis compañeros de repente tenían ciertos desajustes en acuerdo, te espero afuera en el canal, decían, lo que Claro. ustedes se ofrecían palmazo, pero en el canal, no en Era el sitio colegio. lugar de definir la opinión. Cuando ya no funcionaban Claro, las palabras, ¿cierto? claro. Era necesario ir un poco más allá. Don Raúl, y en relación a esto mismo que usted comenta, ya aquí lo voy a tirar para otro lado, el fútbol, por ejemplo, en Lanco, esto de las instituciones, ¿cierto? Tan ligado a lo que es el deporte también, porque Lanco también tiene esa característica que el tema del deporte, como usted lo comenta, ¿cierto? Estaba Sí. desde los inicios. Claro, y movía mucha gente. ¿Qué clubes, Los por tiempos, ejemplo? bueno, a título de selección, movía harta gente. Harta gente. Nosotros cuando fuimos a jugar a Purranque, llegarían por lo menos 1000 personas y más, yo creo. Harto para la época. Harto, buses, camiones y todo. ¿Qué clubes deportivos de la época, por ejemplo, se mantienen hasta el día de hoy? Claro, primer equipo de acá fue Cudico.
pero ese era más rural, equipo rural, y el de aquí de pueblo fue el Lanco Deportivo. Blanco. Después del Lanco Deportivo salió el Juventud. Ahí el entrenamiento es ahí donde está la Copec, ahí, Ok. ahí para allá, ahí está el estadio. No era estadio, era una cancha que está rodeada de castillos de madera, basas, los durmientes, y quedaba ese pedazo para jugar fútbol. practicar. Y ahí se hacían los partidos, Lanco Deportivo. De ahí salimos nosotros, porque no los dejaban jugar, porque se ocupan 11 jugadores entiendo, y quedamos 50 sin jugar. Ya, formemos la Juventud, y se formó el Juventud. Ah, mire. El 27 de febrero. ¿De qué año 27 de febrero, 1946. Y Ya ahí- estamos hablando de tener cuántos clubes deportivos blancos hay a la fecha. Tenía 3, 4, ¿cuántos? Ya, el Lanco Deportivo, Judico. Judico, que era rural, y después se metió acá a la asociación, y del Juventud nació el O'Higgins. De ahí unos que quedaron también sin jugar, ya Lo mismo. formemos otro equipo, formaron el O'Higgins. Y el Sampdoria se salió entre el Juventud y el O'Higgins, Se juntaron otros y se otro sacaron ya, y hicieron su equipo de Sampdoria. Malalba ha sido siempre de Malalba ya. ¿Qué otros clubes, por ejemplo? Porque, por ejemplo, también, aparte del fútbol, ¿cierto? De jugado, que se juega, ¿cierto? En la cancha, con sus jugadores, pues también está, por ejemplo, la figura de los torneos, que, por ejemplo, se da mucho también aquí en Lanco, los torneos rurales. Ah, sí, Fútbol. se participaba mucho. Casi todos los veranos eran el torneo de en todos los campos. A sector Carrico, sector Calquinco. Ya. Era famoso Calquinco, los tallos también, pero Calquinco así que arrastraba más gente porque tenía buenos premios. Cordero, casi siempre, 2 o 3 corderos, el campeón. Movía gente Se movía mucha gente. Y venía gente de fuera para jugar. Había un torneo grande allá de cabros en ese tiempo, jóvenes de Loncoche, de La Paz, venían para acá. Ahí venía siempre el Jorge Emner Cortés, un arquero que era bueno, jugó por la selección de Blanco. Oiga, don Raúl, ¿cierto? Le recordamos a la gente que está en la casa escuchando, ¿cierto? Nos encontramos con don Raúl Cortés, ¿cierto? Vecino eterno de Lanco, ¿cierto? Todo, ¿cierto? Muy conocido por la comuna. Estamos hablando con temas relacionados con Lanco, ¿cierto? Lo que nos interesa. Recién comentábamos, ¿cierto? Que el fútbol movía mucha gente. Ya en los años 50 usted ya me comenta que habían a lo menos, ¿cierto? 4 clubes deportivos. Esto me hace a mí pensar, por ejemplo, que la población de Lanco también creció muy Claro. rápido, ¿cierto? De Sí, forma creció harto rápido. muy exponencial. ¿Cómo fue Y ese? cuando nosotros llegamos aquí, creo yo que seríamos unos 1000 habitantes, no creo. De los años 30, ¿cierto? Claro, el año 30. Yo llegué al año 35, si habíamos, yo creo que más de 1000 personas no eran había. de aquí de Lanco. Pero usted ya me indica, por ejemplo, que en los años 50 ya teníamos 4 equipos de fútbol, podríamos decirlo, ¿cierto? Sin contar Malalhue. Eso nos dice, ¿cierto? Que había gente. Esa gente, pienso yo, que los que jugaban eran también gente que trabajaba en el ferrocarril, gente que trabajaba haciendo qué otras cosas, por ejemplo. ¿Qué tipo de gente es la que estaba en Lanco principalmente? Mira, aquí, como todas las organizaciones de aquellos tiempos, siempre tomaron los que iniciaron, casi siempre fueron gente pudiente, Ok. como decimos, pudiente, mejor situación. Claro, Y nosotros, económica, ¿cierto? y Sí. nosotros lo que éramos de la otra clase, más pobres, eso aportamos con la participación del deporte o de Con la el que talento. sea, ahí. Pero en Bomberos se vio así también, de aquí Ok. fundó don Pedro Salvadores, don Álvaro Salvadores, Claro. don Gabriel Valés, eran pura gente de plata, pues. Pero entonces de ahí se agregaron unos pocos más profesores, los del banco, en ese Ok. tiempo la Caja Nacional de Ahorro, esos fundaron casi ahí, el Juventud por lo menos, toda la directiva fue de la Caja Nacional de Ahorro. Claro que había uno que era nacido aquí en Lanco, era Raúl Mera Cortés, y fue el primer secretario. Y en relación, por ejemplo, a este mismo tema que usted toca, los bomberos. Qué importante los bomberos en Lanco, porque no es muy distinto, por ejemplo, lo que ocurre en otros lados, porque aquí los bomberos son conocidos por todos, ¿cierto? Ocupan un lugar céntrico también en la comuna. ¿Cómo ha sido el desarrollo de la institución bomberos en Lanco? ¿Cómo inicia? ¿Y cómo está hasta nuestros días? Yo creo que bomberos dentro de la provincia y la región, de la provincia sobre todo, creo que ha sido una de las instituciones bien organizadas, con mucha responsabilidad, con muy buena organización y muy disciplinada. Así que nosotros a través del Consejo Regional me daba cuenta que
siempre el ANCO lo tomaban alguna opinión delicada, así, a ver, don Raúl, venga para acá, siempre nos tomaban en cuenta. Así que yo creo que la ANCO está bien considerada. Ahora incluso en este momento tienen a la Liliana Cubertino como claro, consejera a nivel nacional claro, de la mujer por la cuestión del acoso sexual, claro, que se va a modificar la ley. Pero la ANCO siempre ha sido así disciplinado y respetuoso con cuanto a la organización misma. Y no ha habido bomberos que vengan de esos polémicos a destruir. claro, claro. Así que yo creo que estamos, y Lanco tiene ahora muy buenos jóvenes que han entrado, muy responsables, les gusta, aprenden porque han tomado todos los cursos, así que Lanco tiene gente y muy responsable. Sí, muy buena. yo tengo un tío o sea, varios tíos, mi abuelo también es bombero, y lo que usted comenta, esto de que es disciplinado, Sí. son así, pues son Claro. son 1, 2, 3, 4, no Claro. puede ir un 4 ante un 3, no. Claro. Tiene que ser disciplinado. ¿En qué año inicia Bomberos en Lanco? ¿Cuál es su año de fundación? La fundación fue el 22 de noviembre de 1932. Del 32. Ahí se fundó la primera compañía. Después se fundó el 9 de enero de 1935 la segunda compañía. Okay. Habiendo dos compañías se formó el cuerpo. Okay. El 9 de enero de 1936. El mismo año de la Sí, segunda. allá. Después se formó la tercera, también porque quedaron unos afuera que querían entrar y dirigido casi en ese día era Banco del Estado, en el Banco del Estado de 1946. Ahí entró el 9 de abril de 1946. Y del Se formó la 46 se tercera. mantiene ¿cuánto tiempo hasta la cuarta? La cuarta es la primera compañía de mujeres que tiene Lanco, Claro, ¿cierto? nosotros ahí cometimos algo que no debía ser reconocido mucho antes, porque primero fue brigada, Ok. la brigada femenina de bomberas, entiendo. y esa debía haber sido la cuarta compañía, se vino a reconocer el año 95, y claro, de harto antes, y estuvo siempre dentro de la institución. y apoyando, eran de apoyo a todas las compañías, había beneficios, ahí están las mujeres, había algo delicado, ahí están las mujeres. Don Raúl, ¿cierto? Aquí comentándole también a la gente que está en la casa, nos comenta, ¿cierto? De los años de fundación de bomberos. Entiendo, ¿cierto? Claramente que el ser bombero antes era muy distinto al ser bombero hoy día. ¿Cómo, por ejemplo, apagaban un incendio antiguamente en Lanco? Claro. Porque no era un grifo, po. Antes Claro. no estaban los grifos. Claro, no, ahí se usaba, como le decía, el canal, teníamos nosotros un autogallo, y en el autogallo había una motobomba, una Mayiro, muy buena, y con eso se trabajaba. La segunda compañía tuvo un carro también de los antiguos que había que echarle fuego, o sea, carbón de piedra y un bolo así. Entiendo. Y cuando subía la presión, el vapor de agua hacían Se podía echar pero la- le duró poco, la vendieron después de comprar otro un carro. Era mucho más difícil y más mortificado en ese tiempo. Y nosotros, había un incendio, tenía que salir, si estaba en fiesta o no estaba en fiesta, tenía que salir, ¿no? Y con su ropita de uno. Claro, y después llegaba a la casa con la ropa toda tiznada, hecho pedazos, quemada. Y ahora no, porque tiene todo el equipo Indumentaria. estructural, tiene para respirar, Claro. servicio autónomo, o sea que es mucho más cómodo, más Te- seguro. Tenía otra connotación, podríamos incluso pensarlo, el ser bombero en esa época, Era porque sacrificado. era claramente, ¿cierto? Era decir, yo doy la vida por el Claro. prójimo, porque hoy día claramente usted dice, están las condiciones, ¿cierto? Y sin embargo, sí siguen ocurriendo de repente Claro. desgracias en el cuerpo Claro, bomba. Pues. claro, en ese tiempo no se medía el peligro que había. Ahora no, porque hay peligro de algo, el capitán que sea, Claro. o el comandante, no por ese lado, no, porque peligro Correcto. la muralla. Ahora no, que metían. Se ha tecnificado Claro. los bomberos en... Mucho más arriesgado. Por ejemplo, y en referente a esta misma temática de los bomberos, ¿qué siniestro grande recuerda usted en Lanco? Algo que haya ocurrido. Porque, por ejemplo, a mí se me ocurre, en 1909 en Valdivia se quema todo Valdivia. Y es un siniestro recordado hasta el día de hoy. Pues. Y en Claro. Lanco, algo de esa magnitud, no sé si de esa magnitud, pero algún evento, ¿cierto? Que usted recuerde, algún incendio gigante, algo que a usted cuando le dicen alguna historia de bombero, Sí, usted... yo me recuerdo de todo, de mucho, cuando se quemó la caja de ahorro. ¿Dónde quedaba la caja de ahorro? En la esquina, ahí del trébol en la esquina. Ok. Ahí está la Caja Nacional de Ahorro. Y después pasó a ser Banco del Estado.
ahora son Banco Estado, ¿no? Claro, ahora es Banco Estado. Ahí se quemó una abuelita, estaba en el segundo piso y gritaba y dice, el fuego la arrasó todo. Y la niña, la empleada de la casa, la fue a sacar y venía con ella y se le fundó. Fue terrible. Y eso es incendios que me acuerdo yo grande. En la esquina donde está Chaguán, ¿Ya? ahí también ahí está un hotel, se llama Hotel Residencial, de un joven Ulloa. Ah, ok. Ese también se quemó, ese fue grande. Y hay incendios que dejan historia. Usted recién comentaba, por ejemplo, que el agua la sacaban en bomba, ¿cierto? Esto para que le comentemos a la gente en la casa, ¿cierto? Antiguamente en Lanco uno podía ver por muchas calles, muchos canales. Claro. Y era por ahí donde se movía Claro, el por agua, ahí ¿cierto? el agua. ¿Cómo era ese? Se salía el agua, se tomaba ahí arriba en el calle Santiago, había un tranque en el canal, para desviar el agua por calle Santiago y de ahí por calle Cóndor, Libertad y Yungay. Y ahí se colocaba, se cerraban y venía el agua ahora acá. Usted indica el canal, ¿cierto? El Fuerza Del Motriz Molino. que está del Molino, ¿cierto? Del Que Molino, lo conocemos de esa manera. O sea, aparte de alimentar en este caso los motores del molino, también servían en este Claro. caso, se le daba esa Sí, doble sí, intención. servía de fuente de abastecimiento. Igual el bombero, anécdotas, cachadas bonitas. Un bombero, me imagino tantos años, yo creo que Claro. tiene que tener un montón de anécdotas. Tiene anécdotas cómicas, bonitas. De las que se pueden contar y de las que no. Y sí, pues, pero una vez se estaba quemando ahí donde está el Neumann en la ferretería. ¿Ya? Tenía un negocio, las delicias, las brisas, ¿no? de arriesgada. Y el incendio, se arma el incendio, chuta, ya larga el agua arriba. Y esa agua de panal para acá traía zapatos viejos, trapos, papeles, de todo. Y en la esquina ahí estaba sacando, caía el agua al pozo y de ahí íbamos sacando todos los palos, la basura. Y pusimos la mallero, listo, y con 4 pitones para enfrentar el incendio. Y al lado estaba don Ramón Poeda, caballero muy serio, muy respetable. Y cuando nos ve, está en el segundo piso, en una ventana chiquitita. Ah, llegaron los bomberitos lindos, llegaron mis bomberitos lindos, me van a salvar mi palacio. Y vivía al lado, donde mi vecino ahí, de los aromos. Ah, el Chacón. En esa casa. Y tenía bodega de vino, así que todos los bomberos le sacamos los pipas, en ese tiempo eran pipas, no eran nada chuico ni cuestiones. Las barriles, abajo mierda. Ya. Y tiren agua, apúrense, bomberitos lindos, nos decía vos. Y el sapo del chorizo trajo un trapo y salían los pitones. No tiraba agua. Ya, tiraba, tiren agua, bomberos, tiren, y se fue enojando, ya se colmó, dijo, tiren agua, bomberos, coño, nos sacó la madre. Después que lo trató bien. Sacamos el trapo ahí y tiramos agua y le salvamos todo. Y después llegó, mucha cabrita, dijo, perdónenme lo que les dije. No nos reíamos, talla muy buena. Claro, lo que usted dice cierto es porque los canales se llenaban, yo pienso, de Claro, cosas que de la basura gente. llegaban acá. Y cuando de emergencia salían las compuertas y se acarreaba todo. Claro. Y en todas las esquinas había un pozo. Y ahí iba el agua así para acá. Nosotros, Blanco es muy especial, tiene mucha historia en todas las cosas. Y grandes historias. En deporte, yo creo que es difícil que una comuna como Blanco, que sea así, como Blanco, no Tanta le hace el historia, peso. dice usted. No le hace el peso. Tenemos en fútbol, tenemos en básquet, tenemos en box. Carrera Teníamos chilena. buenos boxeadores. Bueno, Felipe Río. Ahí nombrando a Felipe Río, el mejor deportista que ha tenido Blanco ha sido Felipe Río. Feridor Ríos. El sábado en la noche había box, ahí estaba Felipe Río peleando. Y peleando con los buenos. Ya. En la mañana, a las 11 de la mañana, básquetbol en el gimnasio Victoria, allá jugando básquetbol. En la tarde, a las 3 de la tarde, fútbol, ahí estaba también. Era En vez deportista. salía
Habían carreras en Loncocho, fuimos a correr varias veces y ahí andaba. como atleta, en todas, ciclismo, Ciclismo. también, Oiga, y practicaba todo. en relación, por ejemplo, a eso mismo, que ya estábamos hablando del deporte, ¿el ciclismo era alguna práctica habitual en Lanco, no? ¿Cómo? El ciclismo, lo que usted Sí, comenta, también hubo ciclismo y bueno, estuvo Felmer, muy bueno, Jorge Vega, el Nene Alarcón, Ya. ese tiene un raid de Lanco, Argentina por acá, Buenos Aires, Santiago y Lanco. Claro, se pegó un pique Más más o de menos. 5.000 kilómetros, Sí, po. junto con Nelson Ibáñez. Y para la época, ¿cierto? Si lo Sí. pensamos en la época que lo hizo, Sí. fue en los años que, si no me equivoco, los 50, 60 por ahí. O... Sí, como el 54, Ya, 56 claro. parece. Sí. Sí, porque por ejemplo hoy día vemos las bicicletas poseen tecnología, pero en la época eran cierto estos fierros soldados nomás con las ruedas Claro. y para adelante. Pues. Tenían una bicicleta, Alarcón tenía unas bicicletas buenas, leñanos, se llama, italianas, muy buenas. Don Raúl, y por ejemplo, en relación a un tema que ya tocamos anteriormente, el teatro, por ejemplo, ¿cómo era el teatro en su época de más esplendor? Por ejemplo, los años 50, más o menos, Sí. pienso yo que tuvo que haber sido como la época de esplendor del Sí, teatro. entre ¿Qué películas se hacían? entre ¿Habían del grupos de 40, teatro? Sí, desde el 45 nosotros empezamos con el teatro, 45, 50, hasta cerca del 58, estuve bien formado. Fue como el Después periodo... vino el terremoto y ese Ok. nos descontroló a todo el mundo. El terremoto del Ya, 60. po. El terremoto pues, cambiaron muchas las cosas. Por ejemplo, ¿qué agrupaciones de teatro habían en la época? Agrupaciones de teatro de la época que usted recuerde. ¿Esto se hacía por medio de los colegios o eran solamente Sí, de forma de particular? La Acción Católica. Ok. La Acción Católica aportaba mucho en ese tiempo, mucho. Había la Juventud Católica y éramos como 60, cabrón. O sea, cumplía un rol fundamental en este Claro, caso la fundamental. iglesia, no solamente Y ciertos nos temas movíamos, cristianos. ahora se hace una procesión que se asustan, miren procesión. En ese tiempo casi todos los meses, para Cristo Rey, para la Navidad, se salía a predicar, digamos, por las Claro. calles, dar la vuelta. Y ahí en ese tiempo contra los hermanos evangélicos que nos tiraban piedras en veces. Una llama, una cruz grande. No quemaron En la la época. obra artística. ¿Y son qué años más o menos? Y después ya no, después ya como, si todos creemos en un Dios, pues, Claro, po. el católico, evangélico, lo que sea, el que cree en Dios, tiene fe, cree en Dios, pues Dios es uno. Ocurrió entonces una rivalidad en cierto Sí, momento entre sí, católicos y sí, evangélicos. sí, porque- sí, y había es extraño, harta- ¿cierto? harta Pero- rivalidad. Mire Y que- el evangélico, pues, el tema que tenía, empezaba a predicar, y yo antes era católico, era borracho, era sinvergüenza. Haciéndole más la propaganda al amigo. Claro, es de Claro. la introducción de su discurso, y ahora no. No, por cierto, la idea es justamente llegar a concilio en todos los aspectos de nuestra vida. Po. Don Raúl, y ya para ir cerrando y finalizando ¿cierto? Esta conversación más que entrevista, una pregunta en relación, por ejemplo, al paso del tiempo. ¿Qué prácticas, por ejemplo, se han dejado de hacer en Lanco que antiguamente se hacía? Por ejemplo, yo le pongo un ejemplo. Recuerdo, por ejemplo, en algún momento de que la gente comenta mucho lo que es la fiesta de la primavera. Yo, por ejemplo, recuerdo los carros alegóricos, las comparsas, esos desfiles interminables, por ejemplo, de gente disfrazada. Claro, Yo no recuerdo eso. Po. Sí. ¿Qué otras cosas de su época, por ejemplo, de los años 50, 60, usted recuerda que hoy en día en Lanco no se viven y que en su época eran muy importantes para la gente? Claro, no había tanta gente, y era una entretención. Bueno, ahora la televisión y todas las otras cosas. Claro. Las carreras de caballo, como digo, fue un furor en Lanco. Eso se dejó, el teatro mismo. El teatro se dejó, yo creo que hay elementos, en Lanco tiene que haber juventud, Claro. que se puede trabajar y se puede hacer muchas cosas. Yo estuve 2 años, cuando trabajé en Valdivia, en la empresa constructora de Aboe. Asistía 2 años, continuaba en clase de teatro. Lo hacía el Instituto Chileno Norteamericano de Cultura con la Universidad Austral. Venían gente, tuvimos varias veces los artistas de Hollywood, de gringos, y él no entendía ni jota. Y así que yo me quedé en los parlamentos, no, le dije yo, y quiero en la mímica y a la mímica, y eso, porque es fundamental la mímica en la actuación. Y
uno puede decir sí, 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 o no, 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 Claro. no. Lo que le llaman la pantomima, ¿cierto? Claro, claro. Esto, los mismos, por de ahí es la idea de Claro, los mismos. con la expresión se basaba en que Charlie Chaplin, Claro. sin hablar, hacía reír. Sí, pues, sí, y expresaba muchos sentimientos. Claro, Pues uno le veía es muy solamente la cara. interesante. Él nos enseñaba a nunca darle la espalda ni el costado Público. al público. Y por ejemplo, en relación a eso mismo, en el teatro aquí, donde justamente estamos ahora, ¿qué obras de teatro recuerda usted Eso es lo que famosas? decía yo al principio, bueno, si fuera El sueño de un vaquero fue lo mejor. El La sueño. 10 de última, cómicos sentimentales, para morirse la risa. Cómicos sentimentales. Claro, venía de las dos cosas. Y esas eran obras que se montaban... Tuvimos don Justiniano Herrera, Ya. de la farmacia, y había salido pocos años de la universidad. Ok. Así que venía fresquito y bueno, le tuvimos a don Luis Zaror, Ok. profesor, incluso después al día fue profesor de la Universidad Austral en Valdivia, también en teatro y no sé qué otras cosas más. Muy inteligente, tenemos esos dos muy buenos directores. Y era, por ejemplo, en el tema de las funciones, era toda la semana, había días No se específicos. celebraba cada 2 meses, más Cada o 2 menos, meses. 2 o 3 meses, porque en vez de los parlamentos largos, comedia de 2 o 3 actos, ya que hay harto que aprender. Claro, el proceso cierto era largo, pero por ejemplo al momento ya de exhibir y mostrar el Claro. trabajo, esto se hacía, era, bueno, pienso yo que no era itinerante porque tenía el lugar donde se hacía el teatro, pero cada cuánto se exhibía la obra, una pura vez, varias veces. Algunas veces se tenía que repetirse porque no le da al teatro aquí por la gente, Claro. mucha gente. Eran pero- varias funciones entonces. Claro, 2 o 3 veces. El sueño de un vaquero lo dimos como 3 veces. Muy buena. Ahí traje de tránsito, un abuelo. Ya, así se llamaba el Ese abuelo. llorar la viejita. Don Raúl, y por ejemplo aquí antes de entrar al teatro, por ejemplo, abajo vendían golosinas. Claro, en el lado de ¿qué acá era? había un pendio de cerveza y se... Ah, también. Sí, así que se salía ahí, Por si no estaba tan entretenida la obra. no era prohibido, se consumía harto la cerveza, la malta. Desde siempre. Claro. Oiga, Y habían muy- otras entretenciones también porque habían salones de chiquillas. Ah, ya. Ya. Claro. Yo tengo una vez alguien me dijo por ahí que apenas se funda el ANCO, apenas se coloca el ANCO, entran también ahí las casas, ¿cierto? Sí, En este claro. caso de remolienda, podríamos La decirlo. casa remolienda. ¿Cierto? Que lo que también uno obviamente lo toma estos temas con tal vez no con la seriedad que uno correspondería, pero cierto, pareciera ser que son tan importantes, cierto, como tener cierto un hospital en Lanco, Claro. porque apenas Lanco se funda es lo primero que Sí. aparece en Lanco también, po. Habían tres locales y todas las noches llenos. Ahí yo pienso, cierto, que antes, cierto, no estaba el asunto de yo tengo música, coloco música. Yo creo que ahí había Con música. músicos, ¿o no? Con músico y cantante. Como hacer la señora Esther tenía Maestro Juárez, tenía una sola canción, la tocaba. Voy a tocar otra, decía, y empezaba por la mitad. Al final empezaba ya atrás para adelante. El cerezo y el manzano, me acuerdo. ¿Qué iba a tocar? El cerezo y el manzano. Y era ta, 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 ta. Y la gente no se da cuenta porque como lo importante no era la música. Claro, era cuestión moverse. Ah, que mire. Y habían varios de esos Claro, locales la que se... señora, la Dionea Lucha, la señora Don Carlos Extermay, y la otra de Doña Laura Santibáñez. Esos tienen nombre, ¿cómo es que se llama? No son cabaret, pues tienen otro nombre. ¿Cuánto que se le llama? Quintas No. de recreo, ¿no? ¿Cómo No, se conocen no, en se la tenían época? patente cabaret. Así se conocían también en la época. Cabaret. Cabaret. No menores de edad. Claro. Cosas necesarias en ese Claro. tiempo también, ¿cierto? Para... Y venía gente de fuera, sí, cuántas los veces. Sí, porque usted también señala, ¿cierto? En ese tiempo no estaba la tele, no estaba, ¿cierto? Otras actividades. Había algo en que entretenerse, ¿cierto? También Eh, Lanco tiene el otro aspecto negativo, Claro, trágico. ¿a qué se refiere? A ver. Porque también ha habido muerte aquí, Ah. nunca se ha sabido nada. Una vez también alguien, ¿cierto? Ya, esto va a parecer repetido, pero Perfecto. comentaban que Lanco en algún momento fue como un western, como que aquí pasaban cosas y que como que quedaban ahí nomás. Pues si alguien no Ahí hizo no, nada. yo vivía ahí en la calle Cóndor, ahí frente a Michelle.
Y de repente se va gente que va allá, ¿qué es lo que pasa? Fui a ver, había un nieto degollado en toda la esquina de la vuelta de la zapatería de Sangüesa, ahí, en el canal, porque todas las calles tenían canal y por la orilla había un tablón, en la solera, digamos, hay un tabloncito. Y más allá, en la otra esquina, otro va, y el otro creo que se lo habían llevado. ¿Y qué pasó? Dice que en ese tiempo están haciendo el ferrocarril, llega gente de todas partes, y 3 fulanos atajaron a uno a la altura de uno nomás. Dijeron, ¿tiene cigarro? No tengo cigarro. Entonces plata me cuenten. No, le dije, si yo me mandó el patrón a comprar pan. Y trabajaba un Beto Páez, tenía la Caragua, ahí donde Alarcón un poquito acá. Pero les traigo, si quieren, les traigo plata, yo tengo plata, yo les traigo, ya te esperamos aquí entonces. Y fue, y volvió, pues. Pero no fue nada plata que trajo, una cuchilla. Oye, pero a los 3, rápido, así una cosa, tipo de estos que, el zorro, bueno, y después llegó junto con los carabineros y comentaba, y 3, el mismo. Después se supo que había sido el mismo. El mismo. Y después alguien dio el dato que era él, no, así si que lo fueron a buscar, y ahí tenía su cuchilla debajo de la cama, Oye, tiempo sargento Gutiérrez. Eso en la época, por ejemplo, cuando se movía harto el ferrocarril también, ¿o no? Porque usted se indica el ferrocarril también abajo como un lugar de constante movimiento. La cancha del Bajo también, ¿cierto? Sí. ¿Por qué el nombre Cancha del Bajo? ¿Usted sabe por qué? La cancha del Bajo le decían, no sé por qué. Esa es la calle Centenario, ¿cierto? Claro, la Centenario. Habían puros cantinas, y expendio, y metía uno y se metía la otra. Claro, de ahí yo pienso que te vio el nombre también, ¿no? Y en esos tiempos todos al tren, así que mucha gente pasaba a tomar su trago o esperar. La Cancha del Bajo. El tren en ese tiempo era famoso. El tren más famoso era el de las 11:30. ¿Y eso por qué era? Porque se salía, la misa salía a las 11 y la gente al paseo, a la estación. Okay. A esperar los trenes, a mirar quién es, y a comprar el plátano, que acá no llegaba poco, y la tortilla de Curicó. De Curicó. Las tortitas, eran ricas. Ah, y muchos compraban por arte y las revendían. Ah, mire qué interesante. O sea, claramente, No ¿cierto? La historia del Lanco dice por tema. Claro. Hay cualquier cantidad. Yo aquí, como ser entre los guasos, los guasos han sido famosos en Chile, como decir, Juan Carlos Loaiza tiene también, como 6 o 7 campeones en Champions nacionales. Ahí está, por ejemplo, lo que yo le comentaba en antes, Huerto, de que hay algo en los lanquinos que tienden a exponer hacia afuera. Y en relación a la misma pregunta ya, don Raúl, y ya para ir finalizando la conversación, ¿cierto? Y para darle ya un cierre más completo. Por ejemplo, usted me ha hablado mucho de que los lanquinos, ¿cierto? De que hay características que tienen los lanquinos. Recién hablaba, ¿cierto? En algún momento de que era el pueblo, la ciudad de la amistad. Exacto. ¿Qué características piensa usted que tiene en este caso la persona que vive en Lanco? O sea, el ser lanquino, ¿qué característica tiene un lanquino? ¿Qué tiene que poseer una persona para ser un lanquino, para decir yo soy lanquino? Yo creo que la amabilidad y la fraternidad entre la gente. Y no sé, los principios de antes era hacer el bien. Y si no haces el bien, no hagas mal tampoco. Claro. ¿Qué es la cosa? Y éramos más o menos así casi todos. Y los amigos. Y uno, por ejemplo, ya, y con esta pregunta ya finalizamos, ¿de qué debiera, por ejemplo, un lanquino sentirse orgulloso hoy en día? Porque, por ejemplo, y esto de repente ocurre que le preguntan a alguien, ¿y tú de dónde eres? Y uno de repente, para no decir Lanco, dice de Valdivia. Pues. Yo me he pillado con eso, de repente alguien dice, no, yo soy de Valdivia. Y resulta que no, pues, el Pulguento era de Lanco nomás. Pues. Pero uno no lo dice de repente porque es más chico el pueblo. Pero ¿de qué debiéramos sentirnos orgullosos los lanquinos hoy día, 2021? Ya con una historia bastante larga. Pues. Ya tenemos una historia ya de bastante tiempo. En estos tiempos de ahora, casi lanquinos, los que nacen en Lanco son re pocos. También. Porque todos el hospital los mandan para Valdivia. Pues. Habiendo matrón acá. Claro. Entonces todos los salen, ¿de dónde? Yo tengo un nieto en Valdivia. Claro. Somos una especie todos de extinción. valdivianos. O sea, usted dice que ya el nacer en este terruño ya debiera ser un motivo de orgullo. Claro. Bueno, yo me encuentro orgulloso de ser lanquino por la historia del fútbol, del básquetbol, del atletismo, y de todo, del comercio mismo.
de toda la historia y cómo Claro, ha entonces, pujado el por eso digo yo pueblo. que es difícil que otro pueblo diga, oye, tengo que contar qué es lo que es, cómo hubo, quién depende del Lanco. Mismo de Fernando Ríos casi nadie se acuerda. Sobrino de Felipe Ríos. Ok. Fernando Ríos fue preseleccionado chileno en fútbol. Mire, Jugó por Temuco, Concepción y por el Ferroviario, y de ahí se fue a Santiago por el Ferroviario. Ese Ferroviario se juntó con Bamington, y después le llaman Ferro Bamington. Y al final después desapareció porque era gente muy modesta, las que estaban dirigiendo, no eran los Platú, los Nasur, ni todos esos, los turcos ricos, casi todos eran de la Chile, del Colo Colo y todos metidos ahí, pues, Unión Española. claro. Todos los españoles de plata, Auda italianos, son de Colonia. Oiga, le comentamos a la gente, ¿cierto? Que ya estamos finalizando la conversación, ¿cierto? Con don Raúl Cortés, un vecino, como comentaba en algún momento, eterno de Lanco, ¿cierto? Que aún transita por las calles de Lanco. Y ya para finalizar, ¿cierto? Aquí, don Raúl, una pregunta más reflexiva y con esto ya finalizamos. ¿Qué, por ejemplo, le diría usted a las juventudes que vienen hoy en día en Lanco? Las que están naciendo, las que vienen por venir. ¿Qué consejo les daría a usted como ya habitante ya de Lanco, un lanquino, ¿cierto? De inicio a fin. El consejo que es primordial para el bien de su pueblo, que la juventud se dedique a su estudio, principalmente, como sea, porque algunos dicen, yo no estudié porque no tuve plata, pero para estudiar se busca y se estudia, el que quiere estudiar, estudia. Eso es lo principal, la honradez y hacer el bien al prójimo, porque esa es la base si uno hace el bien, está conforme con uno mismo. Es mucho más satisfacción dar que recibir. Así que la juventud debe meterse en la historia de Lanco, ver cómo fuimos antes y emular en alguna parte de algo, hacer en algún deporte, en algo que sea de utilidad hacia la comunidad. Bombero está cumpliendo, porque Bombero sirve a la comunidad sin mirar a quién y sin recibir paga de ninguna cosa, solamente la gran satisfacción del deber cumplido. Porque después de un incendio los bomberos siempre comentan, sí, te lo hicimos bien aquí, que bueno acá, pero también le embarramos hasta otra cuestión, pues, ¿no? Y salen lo bueno y lo malo, entonces Claro. para corregir lo malo hay que comentarlo, para no volver a cometer el mismo error. Así que la juventud es la esperanza y es el futuro del Lanco y del Chile. Claro. Y del mundo entero, porque la juventud tiene que meterse en el estudio, sobre todo en las cosas científicas ahora, porque es necesario la ciencia. El mundo va a ser gobernado a futuro por los científicos, no van a haber políticos. Los políticos están muy corruptos. Digo la paloma, es corrupto. Algo pasó ahí en el camino, ¿cierto? Claro. Que se doblaron para otro lado. Claro. Oiga, don Raúl, un gustazo ha sido esta tarde, ¿cierto? Lluviosa aquí en Lanco, poder haber conversado con usted. Nos recibió hoy día el teatro. Ya fue un lugar bonito, ¿cierto? Sí. Acogedor. Era ya un momento, ¿cierto?, de que tengamos un lugar donde se pudiera llevar a cabo la cultura en Lanco, ¿cierto? Del ámbito que sea, ya sea, ¿cierto?, utilizando el escenario como tal para obras de teatro, ¿cierto? Sí. O ocupando, por ejemplo, como estamos ahora en una de las tantas salas que tiene el teatro, para poder realizar esta entrevista. Por mi parte, ¿cierto?, un gusto y esperamos vernos muy pronto nuevamente ahí por las calles de Lanco, don Raúl. Un gustazo. Muchas gracias a ustedes que me han considerado en esta entrevista, aunque no preparado, pero recordando uno conversando van saliendo las cosas. Y Antonio, como decía Lanco, tiene muchos campos de acción donde poder formar una historia muy bonita, en la agricultura, en las maderas, en el comercio, en las empresas, los talleres mecánicos. ¿Cuál fue el primer taller grande que llegó a Lanco? Cubertino, Claro. Don Marzo Reyace, y así tantas cosas que Lanco, uno se siente orgulloso de ser lanquino. Sin duda, los relatos, ¿cierto?, de don Raúl, uno queda corto con tiempo. Claramente se hace corto el tiempo, ¿cierto?, cuando uno intenta hurguetear un poco, ¿cierto?, en las memorias de don Raúl. Me pasa que es como cuando uno de repente intenta limpiar algo, ¿cierto?, y por más que lo intenta limpiar, es como cuando está la tinta sobre el papel y uno intenta limpiar la tinta, ¿cierto? Esa tinta se difumina más y más y más. La historia de don Raúl ocurre muy parecido. Uno le pregunta, ¿cierto?, algo y él comienza con eso
y después, ¿cierto?, resulta que se extiende, y es justamente, ¿cierto?, la gracia que tiene la memoria y el relato, que don Raúl, ¿cierto?, hoy día nos ha podido plasmar, ¿cierto?, en este tercer capítulo ya, ¿cierto?, que se nos está finalizando de la segunda temporada de Lanco, Historia y Memoria. Es un gusto para mí, ¿cierto?, y más sobre todo pensando de que este programa está siendo transmitido desde Radio Ritmo, ¿cierto?, y desde Radio Portal. ¿Qué se nos viene para los próximos capítulos, Ricardo? Bueno, Diego, sin duda, tremendos invitados vamos a tener en los próximos capítulos, que ya se los vamos a ir adelantando, pero me quedo muy conforme y cada vez con ganas como de seguir sabiendo más, digamos, de las historias que va contando don Raúl. Yo creo que gran parte de los, ¿cómo podríamos llamar?, adultos jóvenes, nos encontramos y conocemos a don Raúl, que siempre anda circulando por acá, por alrededor del centro de su casa, y conversamos siempre un ratito con él, pero ese ratito se va alargando, y porque uno se va entusiasmando conversando con él, y es lo que nos pasó hoy día. Contento, digamos, de poder escuchar ese relato y esa conexión de historias que nos va contando, y poder transmitírselo también a los jóvenes de la comuna y a todo el territorio. Así es que me quedo casi sin palabras después de esta conversación. Y dejar los invitados ya para un cuarto programa. Ya les vamos a ir anunciando el invitado que vamos a tener. Así es que gracias, Diego, por generar igual esta conversación y generar eso de que se vaya soltando la persona y pueda contarnos toda la historia. Así que desde mi parte, despedirme de todos los auditores, y nos encontramos ya en otro capítulo del programa Historia y Memoria. Hasta pronto. El profesor e historiador Diego Pino y Ricardo Lomboy, encargado de Cultura de la Municipalidad de Lanco, presentaron Lanco, Historia y Memoria, segunda temporada. Proyecto coordinado por la Municipalidad de Lanco en colaboración con la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región de los Ríos, a través del programa Red Cultura. Conocimos y recordamos historias y memorias de nuestra querida comuna de Lanco. Conversamos con los protagonistas y escuchamos música de artistas locales. ¡Hasta pronto!